Intermedio. La sala de conferencias detrás de él debería de haber comenzado a discutir un asunto diferente, pero su trabajo en esa habitación había concluido, así que se había marchado. Sin embargo, solo había terminado de entregar su reporte. Él aún debía terminar su trabajo como el primer escaño de la escritura negra, es decir, como capitán. Este incluía revivir a los miembros muertos, escoger personal temporal para cubrirlos, entrenar y llevar a cabo experimentos. Como las 6 escrituras eran una organización secreta, él también debía vivir otra vida encubierta dentro de la teocracia. Y en lo concerniente a su vida privada, aún debía atender sesiones para encontrar pareja, bajo la premisa de un matrimonio polígamo. Solo había 3 divinos despiertos en la teocracia Slan, así que los altos mandos le habían pedido sutilmente que incrementara su velocidad de reproducción. Tales asuntos sin importancia seguían acumulándose, ocupando casi todo su tiempo libre. Esperaba que hoy me dieran algún tiempo para relajarme. Luego de haber sido liberado de una de las más importantes conferencias en la teocracia Slan, la conferencia del arzobispo, él estiró sus hombros ligeramente, y sus ojos fueron atraídos por un sonido de clic-clic. Ya sabía quién era la persona que hacía esos sonidos incluso antes de mirarla. Solo un reducido número de personas en la teocracia Slan tenían permitido entrar a este lugar, así que era fácil identificar a la persona rápidamente teniendo en cuenta a los que no habían estado presentes en la conferencia. Como esperaba, una chica joven estaba recostada contra la pared, tenía una cabellera única, con diferentes colores a cada lado. Un lado era de un blanco plateado que deslumbraba los ojos, mientras que el otro era tan negro que parecía devorarlo todo. Sus ojos también eran de diferentes colores. Al lado de esta joven se encontraba algo parecido a un arma enastada, una guadaña de guerra. Ella parecía tener menos de 15 años, pero su edad real superaba eso por mucho. Desde que él se convirtió en capitán de la escritura negra, el primer escaño, la apariencia de la joven no había cambiado. Movió la mirada hacia las orejas de la joven ocultas por su cabello, pero se detuvo a sí mismo. Sabía que a la joven no le gustaba que otros miren sus orejas. Los brillantes labios de la joven se curvaron como si hubiera estado leyendo su mente. Era una joven interracial nacida de probabilidades casi imposibles, el escaño especial, la más fuerte dentro de la escritura negra, muerte segura. Su trabajo consistía en proteger el santuario donde se encontraban los 5 equipos sagrados. El sonido venía del juguete en las manos de la joven, llamado cubo Rubik, hecho popular por los 6 grandes dioses. Al mismo tiempo que seguía produciendo los sonidos de clic, la joven dijo: es bastante fácil completar un lado, pero es realmente difícil completar 2, ¿cierto? Para él era algo sencillo, pero no estaba seguro si debía responder honestamente, así que respondió con una sonrisa irónica. La joven no parecía estar interesada en la respuesta de todos modos y continuó preguntando: ¿qué sucedió? ¿Por qué se reunieron todos los arzobispos? Te debió haber llegado el reporte. No lo leí, respondió cortante. Es más rápido si se lo pregunto a alguien. ¿Acaso la profecía del astrólogo de las 1000 millas fue incorrecta? La misión para derrotar al señor dragón de la catástrofe, algo le sucedió, ¿cierto? Sus ojos no se habían cruzado durante la conversación porque la chica seguía mirando el juguete en sus manos. Se enfrentaron con un misterioso no muerto, resultando en 2 muertos y alguien gravemente herido. Así que se retiraron, asterisco en inglés dice, se enfrentaron, pero no estoy muy seguro de que sea correcto. Creo que él también estuvo allí. ¿Quién murió? No sentía tristeza por la muerte de alguien de su mismo grupo. Su actitud era parecida a como si estuviera preguntando por algo sin relación a ella, y a él esto no le molestaba. Esta actitud encajaba perfectamente con el estilo de esta joven. El guardaespaldas de Kaire Sama, Cedran y Bomarscha, que intentó capturar al vampiro que parecía estar inmóvil. Entonces fueron Escudo de las 1000 murallas y Cadena divina. La princesa Maiko de la Tierra murió en una misteriosa explosión y la escritura negra perdió a 2 buenos hombres. ¡Qué desastre! ¿Quién es la persona gravemente herida? Es Kaire Sama. Alguna maldición parecía evitar que la magia curativa sane sus heridas, así que se retiró. Y el vampiro, lo dejamos solo. Cuando tratamos de acercarnos o capturarlo, el vampiro contraatacaba. Así que nuestra gente decidió dejarlo solo en ese lugar. No es eso solamente evitar el problema. Fue decidido durante la conferencia para mantener el status quo. Esa fue la conclusión a la que habían llegado más temprano en la sala de conferencias. En lugar de sufrir pérdidas mayores al continuar el ataque, era mejor esperar y reunir sus fuerzas. De todos modos, las otras naciones no serían capaces de derrotar a ese no muerto. La aparición de alguien así significaba que era alguien del que debían cuidarse, y lo primero era reforzar su defensa nacional. Al final, llegaron al consenso de dejar un equipo mínimo y retirar a todos. Él estaba de acuerdo con esta decisión. Solo alguien con el nivel de un divino o señor dragón podría derrotar a ese vampiro en una pelea. Lo más sabio era dejar a un equipo atrás y observar por si aparecía alguien capaz de derrotar al vampiro. Ese no era un vampiro, ¿cierto? Él también estaba de acuerdo con eso. Era por ello que había dicho que era un misterioso no muerto. ¿Podría haber sido un señor dragón? ¿El señor dragón vampírico o el
el señor dragón del ataúd ancestral tal vez. La curva en los labios de la joven se incrementó en una obvia sonrisa, pero solo si se podía considerar esa expresión sedienta de sangre como una sonrisa. No fueron destruidos esos dos dragones. Él respondió al mismo tiempo que la atmósfera se tornaba incómoda, pero obtuvo una respuesta inmediata. Ambos eran señores dragones no muertos. Es difícil decir si están realmente muertos. La joven levantó la cabeza por primera vez y le miró de frente. Había una tenue luz en sus ojos de diferentes colores, llenos de curiosidad, alegría y del deseo de luchar. Entre el vampiro y yo, ¿quién crees que es más fuerte? Él respondió a la pregunta que había estado esperando con la respuesta que ya tenía preparada. Por supuesto que tú. ¿Es eso así? La joven pareció perder el interés y observó el juguete de nuevo. Él suspiró con alivio. Qué lástima, pensé que tendría la oportunidad de probar la derrota. Mientras escuchaba el murmullo de la chica, se preguntó, ¿quién ganaría si los dos realmente luchaban? Él se había enfrentado antes a la joven y al vampiro. El vampiro se sintió más fuerte, pero no había forma que pudiera ganar contra muerte segura. Sus equipamientos estaban en niveles diferentes. El vampiro parecía estar desarmado, lo que era el punto débil de los monstruos poderosos. Tenían demasiada confianza en su propia fuerza, así que no usaban equipamientos poderosos. Por otro lado, la joven estaba equipada con las reliquias de los 6 dioses, así que él juzgó que ella era más fuerte. Pero ¿qué tal si ambas partes tuvieran equipamientos del mismo nivel? Imposible. Inmediatamente descartó la pregunta. Era imposible encontrar u obtener equipos que pudiera rivalizar con el equipamiento divino de la joven. Pero ¿qué tal si el vampiro los encontraba? En ese caso, tal vez el invicto escaño especial, la persona más fuerte de la teocracia Slan, conocería el fracaso. Y con la derrota del guardián de la humanidad llegaría el momento de la desesperación. No, ¿por qué tenía que asumir que la joven lucharía sola? Él no estaba a su nivel, pero él era un divino y tenía muchos ítems a su disposición. Si él fuera a usar esos ítems, si se trataba de un solo vampiro, podrían derrotarlo. No había forma que existieran muchos no muertos tan poderosos. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, escuchó una risa y miró hacia el origen con el ceño fruncido. Hablemos de otra cosa. ¿Cuándo te casarás? Este era un asunto indeterminado que había surgido en una reunión anterior. Lo que ella quería decir era cuando él obtendría una novia, para decirlo con suavidad, una esposa, y para decirlo desagradablemente, una herramienta para hacer bebés. Aún no hay nadie. Bueno, aún eres joven. Cuando los miembros de la Escritura Negra iban en misiones, debían usar máscaras especiales para conjurar un rostro falso. Por las leyes dictadas por su Dios, alguien que superara la mayoría de edad, 20 años, sería considerado un adulto en la teocracia Slan. Él era mucho más joven que eso cuando se quitaba la máscara. Luego de casarte, tu pareja será detenida dentro de la teocracia, pero no te preocupes, ella aún podrá criar al niño. Sé eso, también soy un miembro de la Escritura. Cierto. Sería mejor decirle a tu futura esposa que tendrás que casarte con otras. No hay problema ante los ojos de la ley, pero hay personas a las que les desagrada la poligamia a pesar de haber sido educadas de esa forma. Con el permiso otorgado por la teocracia, era posible que un hombre se casara con muchas mujeres. Era una práctica arcaica para proteger el linaje de algunos hombres poderosos en el pasado, pero la norma era la monogamia, y solo unos cuantos lograban obtener el permiso de poligamia cada año, e incluso obteniéndolo, estaban limitados a solo 2 esposas. Gracias por tu gentil recordatorio. ¿Qué hay sobre ti? ¿No planeas casarte? Se lo preguntó porque ella era mucho mayor de lo que parecía. Bueno, si hay un hombre que pueda derrotarme, podemos casarnos. Incluso si fuera feo y tuviera una personalidad retorcida, incluso no importa si no es humano. Si ese hombre puede derrotarme, ¿qué tan fuertes serían nuestros hijos? La joven colocó una mano sobre su abdomen y sonrió por primera vez ese día. Él estaba seguro de que esta respuesta significaba que la chica no planeaba casarse nunca. Pero, ¿cómo podrían cambiar las cosas si aparecía una existencia capaz de derrotar a ese vampiro? Una sensación de malestar nubló su corazón. Capítulo 3. Ejército de la muerte. Oh, puedo verlo. Senberu, que estaba sentado al fondo en la parte trasera de Rororo, miró al frente y sonrió. Muchos cientos de metros adelante, podían ver la tribu que había sido designada como la primera en ser destruida, la tribu Cola de Navaja. Su tamaño era el mismo que el de la tribu Garra Verde, pero ahora el número de hombres lagarto era mucho mayor. Esto debido probablemente a que los hombres lagarto de otras tribus se habían reunido aquí. Estaban preparándose para la batalla y todos parecían estar ocupados. ¡Qué atmósfera tan irresistible! Senberu respiró fuertemente, oliendo el sabor en el aire. Era un aroma que le hacía hervir la sangre a uno, pero Cruz, que probablemente no había olido algo como esto antes, pensaba diferente. ¿No es peligroso que nos acerquemos montando a este niño? Podían sentir la alta tensión incluso a esa gran distancia, lo que hacía que Cruz, que estaba vestida como un monstruo de plantas, diera voz a su preocupación. Tenía miedo de que la hidra pudiera despertar la ira de los hombres lagartos sedientos de sangre. El otro grupo probablemente sabía sobre Sariusu, pero tal vez no hubieran visto antes a Cruz o a Senberu, y no todos los miembros de la tribu Cola de Navaja conocían a Sariusu
Sariusu tampoco. Te equivocas, lo opuesto es lo correcto. No estaremos en peligro si nos acercamos montando en Rororo. Ella tenía una expresión de estupefacción, no era visible, pero era la sensación que daba Cruz. Sariusu dio una explicación simple. Mi hermano mayor debería de haber llegado ya, y él definitivamente les habrá dicho que yo estaría montando a Rororo. Las noticias de nosotros viniendo en Rororo deberían de haber sido reportadas a mi hermano mayor, así que solo debemos acercarnos lentamente. Luego de avanzar en Rororo por un tiempo, un hombre lagarto de escamas negras se acercó desde el pueblo. Sariusu agitó la mano hacia la persona familiar. Ese es mi hermano. Hou. Ellos respondieron al unísono. Cruz simplemente tenía curiosidad mientras que Senberu se sentía como una bestia que había encontrado un oponente fuerte. Mientras que Rororo acortaba la distancia entre Sariusu y Sasuriu, finalmente estuvieron lo suficientemente cerca como para distinguir sus rostros. Los dos hermanos se miraron el uno al otro. Los dos solo habían estado separados por 2 días, pero debido a que ya se habían preparado para el hecho de que tal vez no se verían de nuevo, sus emociones fueron realmente fuertes. Es grandioso que hayas regresado, hermano menor. Y traigo buenas noticias, hermano mayor. Sasuriu movió la mirada hacia los dos detrás de Sariusu. Sariusu podía sentir las manos de Cruz, que estaba abrazándolo, ponerse rígidas por el nerviosismo. Mientras se acercaban más, Rororo vino ante Sasuriu y estiró los cuellos hacia él afectuosamente. Lo siento, no traje nada de comida conmigo. En el momento que Rororo escuchó esto, retiró sus 4 cabezas como si estuviera teniendo una pataleta. La hidra no podía entender el lenguaje de los hombres lagarto, pero podía entender lo que Sasuriu decía a través de un entendimiento similar al que tendrían miembros de una familia. O simplemente no pudo detectar el olor a comida de Sasuriu. Bueno, entonces, desmontemos. Sariusu le esto dijo a los dos detrás de él y ágilmente bajó de un salto de Rororo. Luego tomó la mano de Cruz y le ayudó a bajar. Sasuriu miró a Cruz con sorpresa. ¿Qué es este monstruo de plantas? Obtener este tipo de reacción deprimió un poco a Cruz, pero no le respondió de vuelta. Esto probablemente gracias a los continuos fastidios de Senberu, pero la siguiente sorpresa hizo que se pusiera rígida. Ella es la hembra que me gusta. Sasuriu suspiró. Luego observó a la rígida Cruz, que todavía sostenía la mano de Sariusu. Miu, solo quiero preguntar una cosa. ¿Es una belleza? Sí, estoy pensando en casarme. Un dolor agudo en su mano hizo que Sariusu se callara, porque la que sostenía su mano le había hincado con la garra. Ella no se había contenido para nada. Sariusu miró a los dos con descontento. Ya veo. Entonces eres exigente con la apariencia, y siempre te mostrabas tan indiferente diciendo, yo no me puedo casar. Simplemente no habías encontrado a la indicada aún. Bueno, de vuelta al tema, soy el jefe de la tribu Garra Verde, Sasuriu Sasa. Gracias por aceptar aliarse con nosotros. Sasuriu no estaba tratando de confirmar este hecho, estaba absolutamente seguro de ello. Pero Senberu y Cruz no se sorprenderían por ese asunto sin importancia. Nosotros deberíamos darles las gracias. Soy la jefe interina de la tribu Ojo Rojo, Cruz Lulu. Todos pensaron que Senberu se presentaría a sí mismo después de que Cruz terminara su presentación, pero eso no sucedió. Senberu estaba midiendo a Sasuriu sin vacilación. Satisfecho, Senberu asintió y habló con una expresión feroz. Entonces eres tú, el guerrero que puede usar el poder de los druidas. He oído cosas sobre ti. Estoy sorprendido de que incluso la tribu Colmillo de Dragón sepa sobre eso. Sasuriu respondió mientras se miraba fijamente con Senberu como una pareja de bestias salvajes. Yo soy Senberu Gugu, jefe de la tribu Colmillo de Dragón, hasta el día en que tu hermano acepte tomar mi lugar. Gracias por venir. En verdad eres digno de ser el jefe de la tribu que valora la fuerza por sobre todo. Te doy la bienvenida. Entonces, ¿quieres que nos enfrentemos? ¿No deberíamos averiguar quién es el más fuerte? Esa es una gran idea. Sariusu no quiso intervenir. Averiguar quién era el más fuerte ahora definitivamente facilitaría las cosas en el futuro. Pero Sasuriu levantó una mano, disminuyendo las ganas de luchar de Senberu. Estoy de acuerdo contigo, pero este no es momento adecuado. ¿Por qué es eso? Sasuriu sonrió ante la cara descontenta de Senberu. Los exploradores que enviamos están a punto de regresar. Deberíamos ser capaces de obtener información de inteligencia detallada sobre el enemigo. Podemos luchar luego de oír sus reportes, ¿cierto? Una pequeña cabaña estaba siendo usada como sala de conferencias. Los jefes de las tribus congregadas y Sariusu estaban reunidos aquí, haciendo un total de 6. Sariusu, el que había matado al anterior jefe de Borde Filoso y el portador de Frostbane, era famoso y todos los jefes lo conocían. Él también había sido el valiente que había convencido a Ojo Rojo y a Colmillo de Dragón de unirse a la alianza, así que nadie se opuso a que estuviera presente en la conferencia. En la pequeña casa, los 6 se sentaron en círculo. Cuando los otros 3 jefes de tribu vieron las escamas blancas de Cruz, se sorprendieron, pero ya habían recuperado la compostura. Luego de terminar con las presentaciones, el primero en hablar fue el jefe de Colmillo Pequeño. Era pequeño a comparación de otros hombres lagarto, pero sus extremidades eran tan duras como el acero. Siendo originalmente de un grupo de cazadores, su habilidad en
en ataques a distancia era la mejor entre todos los hombres lagarto en los alrededores del lago. De hecho, durante la pelea para decidir la posición de jefe de tribu, había ganado todos sus enfrentamientos con un solo y preciso tiro de piedra. Para lograr determinar la posición de las tropas enemigas, él había movilizado a todos los cazadores para hacer un reconocimiento. El número del enemigo es casi 5000. Este número excedía la población total de todos los hombres lagarto, pero aún estaba dentro de sus expectativas. Algunos suspiraron con alivio cuando oyeron este número. Y el líder del enemigo, no puedo decirlo con seguridad, hay monstruos que parecen masas gigantes de carne roja en medio, pero es demasiado difícil acercarse. ¿Qué hay sobre la composición del ejército? Un ejército de no muertos, mayormente esqueletos y zombies. No muertos de hombres lagarto. No, no son hombres lagarto. Realmente no sé sobre las criaturas que viven en la tierra, así que no estoy seguro, pero deberían ser de tipo humano. Tampoco vi ninguna cola. Cuando Sariusu oyó esto, estuvo seguro de que eran de la raza que vivía en las planicies humanos. Podemos lanzar un ataque preventivo sorpresa. Eso sería difícil. El enemigo está usando un lugar abierto en un claro hecho en la esquina del bosque. ¿Cuánto les demoró quitar los árboles? Es extraño que los árboles caídos no estén por ningún lado. Me estoy desviando del tema. De todas formas, están en el bosque. Dejando de lado si podemos tener éxito o no, sería muy difícil llevar a los guerreros con nosotros. ¿Qué tal un ataque sorpresa solo con los cazadores? Perdónenos, señorita Cruz. Hay alrededor de 25 cazadores. ¿Cómo podríamos derrotar al ejército de 5000 no muertos? Simplemente seríamos aniquilados. ¿Qué tal si usamos el poder de los druidas? Varios de ellos asintieron estando de acuerdo con la sugerencia de Sasuryu y sus miradas cayeron sobre Cruz. Pero el que respondió fue Sariusu. No, no hagamos eso. ¿Por qué? El enemigo ha mantenido su palabra hasta ahora, pero no lo seguirán haciendo si atacamos. Cierto, debemos evitar iniciar el ataque antes de reunir a todos los miembros de las tribus. Entonces debemos prepararnos para una batalla defensiva. Defender, fuerte. El hombre lagarto que había hablado arrastrando fuertemente las palabras era el jefe de tribu de cola de navaja. Él estaba cubierto en una armadura blanca que brillaba de forma distinta al metal. La armadura, que emitía un leve brillo mágico, era uno de los 4 tesoros de los hombres lagarto. Hueso de dragón blanco. Era una armadura hecha de los huesos de un dragón congelado que había vivido en las montañas Acerlicia. Una armadura hecha de huesos, incluso si eran de un dragón poderoso, no tendría imbuida magia. Pero esa armadura había sido encantada con magia sin que nadie supiera cuándo. El problema era que esa magia posiblemente tenía su origen en una maldición. Esto debido a que la armadura hueso de dragón blanco convertía la inteligencia en poder defensivo. Si un hombre lagarto inteligente la usaba, esta se volvería más dura que el acero, igualando al mithril e incluso a la legendaria adamantita. Pero incluso si te quitabas la armadura, la inteligencia no se recuperaría. Era por ello que había algunos que decían que esta magia era en realidad una maldición. Entre los hombres lagarto, él había sido ampliamente conocido por su inteligencia. Y luego de usar la armadura, su defensa era lo suficientemente fuerte como bloquear todas las armas de los hombres lagarto, incluso también a uno de los 4 tesoros, Frostbane. Probablemente era tan fuerte como la adamantita. Normalmente, aquellos que usaban la armadura perdían toda su inteligencia y daban la impresión de tener daño cerebral. Pero él era aún capaz de pensar, demostrando que tan alta había sido su inteligencia original. Por tanto, luego de su nacimiento, Cola de Navaja nunca había decidido la posición de jefe de tribu a través del combate físico. Aquí es humedales, mala cimentación, muros, fácil de romper. Ya veo, entonces deberíamos iniciar el ataque. ¿Por qué no? Atacar es mejor que defenderse. Cada uno de nosotros solo necesita acabar con 3 o 4 enemigos, ¿cierto? Solo debemos derrotarlos. Han comido. Los otros en la conferencia se miraron el uno al otro luego de oír lo que Senberu había dicho. Al final, Cruz cambió el tema. El problema son los refuerzos del enemigo. Ellos tal vez estén reuniendo más fuerzas. Eso es difícil de saber. Por el tamaño del espacio abierto, ellos ya no podrían hacer caber más no muertos, aunque solo necesitarían colocarlos dentro del bosque. Los no muertos no requieren comida, descanso o de un lugar abierto para acampar, por lo que era difícil estimar su número teniendo solo en cuenta el tamaño del área. Para estar seguros, tenemos que considerar una estrategia defensiva. Bueno, entonces, nosotros la tribu Ojo Rojo nos haremos cargo de reforzar las paredes para una batalla decisiva. Espero que todos podamos ayudar. Los otros jefes de tribu asintieron estando de acuerdo, incluso el deprimido Senberu lo hizo. En resumen, necesitamos preparar nuestras fuerzas y formar una estructura de mando. Primero que nada deberíamos dejarle los druidas a Cruz. El mando de ellos estará en tus manos. Entre los presentes que estaban asintiendo, una persona tuvo una objeción. Los jefes de tribu deberían formar un equipo especial. Las miradas de todos cayeron sobre Sariusu, que había hablado. Ya veo. Entonces es así, hermano. Estás diciendo que deberíamos formar un equipo de élite. Correcto. El enemigo nos sobrepasa numéricamente. Si no acabamos con su comandante, tal
tal vez podamos perder. Si el monstruo que visitó todos los pueblos se hace presente, no podremos ganar usando nuestros números, y tendremos que destruirlo con un pequeño grupo de guerreros de élite. En ese caso, no quedarían nuestras fuerzas sin un líder. De los guerreros, escoger líder bastará. Incluso sin un comandante, lo único que deben hacer es lanzarse contra el enemigo, ¿no? El equipo especial dará las órdenes desde atrás, y solo se moverá si descubrimos al comandante enemigo o si la batalla no está yendo bien. ¿Es esto aceptable? Eso debería estar bien. Bueno, entonces, incluyendo a Sariusu, ¿qué tal si los 6 de nosotros formamos un equipo? No, deberíamos formar 2 equipos de 3. Dividirse significaba que lucharían en 2 frentes, pero su fuerza estaría dispersa y debilitada. Un equipo atacará al comandante enemigo, el otro quedará a cargo de la defensa. Entonces, nosotros 3 jefes de tribu formaremos un equipo. Sariusu, tú y los otros 2 jefes de tribu que trajiste formarán otro. Esa debería ser la mejor forma de dividirnos. La misión de los equipos debería ser reaccionar de acuerdo a la situación. Sí, genial. ¿Algún problema? Sariusu. Entiendo. ¿Alguna objeción? Senberu. Cruz. No tengo objeciones. Yo tampoco. Es una pena que no pueda luchar a gusto, pero seguiré la voluntad del vencedor. Bueno, entonces, tenemos 4 días antes de que nos ataquen, ¿correcto? Correcto. ¿Hay alguna cosa que debemos preparar de antemano? Necesitamos recolectar piedras para lanzar y reforzar las paredes. También necesitamos interactuar con las otras tribus y establecer una cadena de mando, asegurando que todas las tribus funcionen como si fueran una sola. Sobre la asignación de tareas, nosotros, la tribu Colmillo Pequeño, deseamos dejarle eso a Sasuryu como antes. Nosotros, bien con eso, ¿qué hay sobre ustedes dos? Cruz y Senberu asintieron estando también de acuerdo. Entonces yo tomaré el mando. Lo siguiente será decidir los detalles de todo el trabajo que debemos hacer en los siguientes 3 días. Luego de terminar el trabajo del día, Sariusu caminó en silencio en el bullicioso y animado pueblo. Varios hombres lagarto lo saludaron con respeto cuando vieron la marca que Sariusu llevaba en el pecho y a Frostbane en su cintura. Era un poco irritante, pero para elevar la moral, él debía responderles. Por tanto, Sariusu les respondió con una expresión llena de confianza, seria y formal. Sariusu mantuvo esta actitud mientras se dirigía a los muros exteriores del pueblo. Había la urgencia de construir muros en ese lugar, y muchos hombres lagartos se encontraban concentrados en su trabajo. Primero, sujetaban con lianas las estacas separadas por cierta distancia. Luego las cubrían con lodo con poco contenido de agua. Los druidas entonces lanzaban algún tipo de magia para remover la humedad y la pared estaba completa. Había algunas grietas en ella, probablemente debido a que no todo el agua se había evaporado. Luego repetían los mismos pasos en otro lugar. Ara, ¿qué sucede, Sariusu? Nada, solo me preguntaba qué estabas haciendo. Caminando haciendo un ruido de salpicadura en el humedal, Sariusu se dirigió hacia Cruz, que estaba vestida como un monstruo de plantas, y apuntó hacia el trabajo que estaban repitiendo frente a ellos. ¿Qué es eso? Un muro de barro. No sabemos qué tipo de enemigos vendrán, pero quería que les fuera difícil ingresar. Pero no tenemos tiempo, ni siquiera hemos completado la mitad. En así, pero no es fácil destruir cosas hechas de barro, no hay problema. Si el barro es delgado, es fácil romperlo, pero si lo hacemos más grueso será más resistente. Es un trabajo apresurado, no tenemos suficientes materiales y se debilitará si llueve, pero no se romperá tan fácilmente. Era cierto, no importaba qué tipo de material fuera, sería difícil de destruir si era lo suficientemente grueso. Frente a Sariusu, que se encontraba pensando sobre eso, docenas de hombres lagartos se encontraban trabajando tan rápido como podían, pero avanzaban tan lento como una tortuga. Incluso si trabajaban en ello por 3 días, los muros no serían muy gruesos, pero era mejor que nada. Por ahora, las partes a las que no llega el muro estarán cubiertas con una cerca que será difícil de derribar. En la dirección a la cruz estaba apuntando. Las estacas en ese lugar habían sido desenterradas y plantadas a cierta distancia la una a la otra, formando un triángulo. Había lianas colocadas holgadamente entre las estacas, formando cuerdas que bloqueaban el paso entre las estacas. Sariusu pensó por un momento y recordó que la cerca alrededor de la tribu Ojo Rojo se veía así también. ¿Qué es eso? Al colocar algo pesado en el espacio triangular, la cerca no caerá incluso si fuera empujada o tiraran de ella. Y las cuerdas están puestas así para prevenir que el enemigo pueda avanzar. Si las cuerdas estuvieran tensas, serían fácilmente cortadas por espadas o cuchillos. Es por eso que les dejamos algo de holgura. Cruz respondió emocionada a la pregunta de Sariusu. Durante su corto viaje con él, Sariusu había sido el que había estado enseñándole. Ser capaz de enseñarle cosas a Sariusu hacía que Cruz se sintiera contenta. Aparte de esto, había otro sentimiento involucrado. Ya veo, es más difícil de destruir de esa manera. Esta frase llena de admiración hizo que Cruz se sintiera orgullosa. Sariusu asintió profundamente. El plan de convertir el pueblo en una fortaleza avanzaba sin problemas. No estaba a la par de las estructuras defensivas de humanos o enanos, pero para los humedales, en los que era difícil desplazarse, no había otra forma mejor. Por cierto,
cierto, Sariusu, le dijiste a los guerreros. Mientras Cruz estaba diciendo esto, las vidas de los guerreros fueron llevadas por el viento a sus oídos. Era un ruido intenso y apasionado. ¿Qué está sucediendo? Eso suena familiar, ya lo sé. Estos son los mismos gritos de cuando ustedes se enfrentaron. Sariusu asintió y se dio cuenta que Cruz se veía preocupada. Como comandante a cargo, ¿no será problemático si tu hermano pierde? No lo sé, pero mi hermano mayor es fuerte. Si tiene la oportunidad de usar sus poderes de druida, será incluso más fuerte. Incluso yo podría perder contra él. Sasuryu, que usaba varios efectos mágicos sobre sí mismo, era muy fuerte. Él probablemente evitaría usar hechizos ofensivos en una batalla de broma, pero si lo hacía. Sin Frostbane, Sariusu no sería rival. La razón por la que el dueño original de Frostbane no había usado la habilidad especial de la espada, que solo podía usarse 3 veces al día, contra Sariusu era porque la había agotado en su pelea contra Sasuryu. Eso es genial. Sariusu se estaba preguntando si debería mostrarle a Cruz lo fuerte que era su hermano en batalla, pero recordó algo más que le había estado preocupando. Dudó, pero al final decidió decirlo. Era despreciable decir esto luego de que ya habían hecho todos los planes, pero no podía ocultar esto de la persona que le gustaba. Así era la pureza y la fuerza de lo que sentía sobre Cruz. Estoy preocupado sobre una cosa. Oyendo la ansiedad en la voz de Sariusu, Cruz sonrió. Fue una sonrisa intencionada, algo que no era su estilo, una expresión que no correspondía con la situación, evitando así que Sariusu continúe. La que habló en lugar de Sariusu fue Cruz. ¿Quieres decir eso que no dijiste durante la conferencia, cierto? Que el enemigo ya ha anticipado esto y estaba esperando que formemos una alianza. Sariusu quedó en silencio. Ella estaba en lo correcto. El enemigo les había dado tiempo, anunciando el orden de los ataques deliberadamente y no se había entrometido en los esfuerzos de Sariusu de formar una alianza. ¿Qué tal si su plan hubiera sido desde el comienzo reunir a todos los hombres lagarto para aniquilarlos? Tengo muchas preocupaciones. Alguien que piensa tan profundamente como tú debería tener incluso más. Pero no importa que nosotros lucharemos esta batalla contra nuestros enemigos. Podemos pensar sobre las otras cosas luego de ello. Ellos no se rendirán incluso si ganamos. La posibilidad de que se rindan es ínfima. Eso podrá ser así, pero lo que dijiste esa noche es cierto. Mira, Cruz extendió sus brazos hacia el espacio vacío ante ella, pero Sariusu entendió que se refería al pueblo entero. Mira a todos los hombres lagarto de tribus diferentes trabajando con un objetivo común. Cierto, los hombres lagarto de todas las tribus estaban avanzando junto como si fueran uno. La imagen del banquete de las 5 tribus surgió en la mente de Sariusu. Las tribus interactuaban juntas armoniosamente y sin reservas. Sería mentira decir que los sobrevivientes de las 2 tribus destruidas no sentían rencores, pero mostraban la voluntad de tragarse sus rencores frente a este incidente. Es irónico, Sariusu murmuró. Él siempre había pensado que sus mundos divididos seguirían así por siempre. Nunca pensó que la aparición de un enemigo común le permitiría ser testigo de la unidad de los hombres lagarto. Necesitamos proteger la posibilidad de nuestro futuro, Sariusu. La alianza de todas las tribus impulsará nuestro desarrollo. Construir paredes de barro era una técnica que Sariusu nunca había visto antes, pero ahora las otras tribus sabían de esta técnica. En el futuro, todas las tribus de hombres lagarto podrían construir tales paredes. Con paredes fuertes, deberían de ser capaces de evitar la invasión de monstruos. De esa forma, disminuirían las posibilidades de que los jóvenes fueran atacados, y el número de hombres lagartos se incrementaría. Ellos podrían enfrentar el incremento en la demanda de comida usando las granjas de cría de peces de Sariusu. Tal vez en el futuro cercano, todos los hombres lagartos se unirían en una sola tribu gigante en estos pantanos. Obtengamos la victoria, Sariusu. Es imposible que sepamos lo que pasará en el futuro. Tal vez todo termine luego de esta batalla. Si es así, podemos comenzar a desarrollar un mundo maravilloso sin problemas de comida y sin la necesidad de que los hombres lagarto nos matemos los unos a los otros. Cruz sonrió. Sariusu suprimió la emoción que sentía. Si permitía que sus emociones se descontrolaran, tal vez no sería capaz de controlarlos. Pero tenía algo que quería decir. Eres una mujer lagarto excelente luego de esta batalla. Por favor, dime la respuesta a la pregunta que te hice cuando nos conocimos por primera vez. La sonrisa de Cruz se tornó incluso más brillante. Lo entiendo, Sariusu. Te diré mi respuesta una vez que todo haya terminado. Demiurge estaba de muy buen humor mientras tarareaba al mismo tiempo que trabajaba. Recogió el hueso pulido, preguntándose dónde debía ponerlo para obtener la mejor presentación. Poco después, tomó la decisión, cortó la punta y lo colocó dentro del objeto que estaba construyendo. El hueso encajaba a la perfección como la pieza de un rompecabezas. Si la construcción de una casa sin usar clavos era conocida como juntura de precisión de madera, entonces lo que Demiurge estaba haciendo debería ser llamado juntura de precisión de hueso. Esto se ve genial. Demiurge acariciaba el hueso con una sonrisa en el rostro. Si continuaba trabajando en él, tenía la sensación de que podría completar una pieza espectacular. Pero, me hace falta un fémur adecuado de alrededor de 120
centímetros de largo de un hombre. Él podía completarlo incluso si no encontraba ese hueso, pero sin él no se vería tan bien. Usualmente, Demiurge se daría por satisfecho con solo esto, pero este regalo era para su amado amo, así que tenía que hacerlo perfecto. Sería grandioso si pudiera encontrar algo adecuado. Demiurge, que estaba de buen humor, comenzó a moverse. En realidad, a Demiurge le gustaba crear cosas así. Su interés no estaba en usar huesos para construir cosas, sino en trabajos artesanales similares. Su interés en este campo era en realidad bastante amplio, desde piezas de arte hasta muebles, y sus habilidades sobrepasaban los de un aficionado de fin de semana. De hecho, ignorando el material que estaba usando, cualquiera quedaría impresionado por la calidad de su trabajo. Sobre los otros varios objetos que podían verse en su tienda, como un busto de su amo hecho de lava, todo tipo de sillas, tornos de bancada y otros, todos estaban hechos por Demiurge. Aunque tal vez fueran para usos prácticos y no tenían decoraciones, aún así eran todas piezas excelentes. Mientras Demiurge estudiaba el material que había recogido en una esquina de la tienda, sintió movimiento cerca a la entrada. Demiurge puso el hueso en su mano de vuelta y con cuidado sostuvo el ítem que le había sido entregado por su amo, que tal vez no tenía reemplazo, concentrándose en lo que pasaba en el exterior. Normalmente, la persona afuera sería uno de sus sirvientes o un colega. Nadie podría haber atravesado las 3 capas de defensa de Demiurge sin que éste se diera cuenta, pero debía de tener cuidado de la persona que había controlado a Saltear. Luego de varios segundos, un hombre abrió la entrada de la tienda. Estaba vestido de blanco puro usando una máscara negra con un pico largo como el de un pájaro. Pulcinell era un payaso, una creación de un ser supremo justo como Demiurge. Para esta operación, él había sido asignado para asistir a Demiurge. Confirmando que no estaba bajo control mental, la tensión en los ojos de Demiurge se disipó y relajó la presión en el ítem que sostenía en la mano. Demiurge-sama, la piel ha sido despellejada. Estas palabras hicieron que Demiurge sintiera que era una pena. Demiurge quería disfrutar él mismo de este trabajo, pero para protegerse de sus enemigos misteriosos, no podía dejar esta tienda la mayor parte del tiempo y había tenido que asignarle la tarea a Pulcinell. Demiurge no expresó sus emociones y le dio nuevas instrucciones a Pulcinell. Buen trabajo. Entonces, comienza con la siguiente fase. Sería irrespetuoso entregarle aquello a Ain-sama en ese estado. Luego Demiurge le preguntó a Pulcinell, que estaba haciendo una elegante reverencia. Entonces, ¿cuántos murieron? Ninguno. Gracias al torturador, solo se desmayaron, por tanto podemos continuar despellejándolos pronto. Unos cuantos se negaban a ser curados, pero eso estaba dentro de nuestras expectativas, así que no es un problema. Espléndido. Demandaba mucho esfuerzo y tiempo el recolectar los materiales. Tenían que despellejarlos unas cuantas veces más para que valiera la pena. Aún así, él no quería despellejarlos sin que sintieran dolor o drogándolos. Quiero que todos sean felices. Pulcinell dijo esto de pronto, haciendo que Demiurge recuerde su personalidad. Pulcinell era conocido en todo Nazarik por su generosidad y su compasión. Él había sido creado con el propósito de hacer a todos felices y sus acciones estaban basadas en esa creencia. Las personas en la gran tumba de Nazarik encuentran la felicidad al servir a Ain-sama. Demiurge asintió estando de acuerdo. Ya veo. Déjame preguntarte, Pulcinell. Lo que quieres decir entonces es que otras personas también se sentirán felices si sirven en Nazarik. Como podría ser, eso no fue lo que quise decir. Servir a Ain-sama nos hace tan felices que podríamos llorar de la alegría. Pero si ellos fueran obligados a hacer lo mismo, eso no sería felicidad. Oh, entonces, ¿qué deberíamos hacer sobre esto? Es simple, escojamos a una persona y cortémosle los brazos. De esa forma, los otros se compararán a sí mismos con él y sabrán que son más afortunados. ¡Qué maravilloso! Y para hacer que aquellos que perdieron los brazos se sientan bendecidos, solo necesitamos cortar las piernas de otra persona. Ah, he hecho felices a tantas personas. Demiurge miró con satisfacción al payaso que reía con la cabeza hacia atrás. Ya veo, tienes razón. Si todo lo que uno hacía era esperar, el paso del tiempo se sentía bastante lento, pero cuando uno se preparaba para algo con una fecha límite, el tiempo parecía volar. El tiempo señalado había llegado, ese día. El ardiente sol se arrastraba tan lento como una tortuga arriba en el cielo. Un cielo azul y desprovisto de nubes. No había ningún sonido del viento. El mundo parecía tan callado que uno podría oír un alfiler al caer al suelo. La tensión era de tal espesor que uno podría cortarla con un cuchillo. Algunos de ellos tragaron saliva, otros respiraron profundamente. Una cantidad de tiempo desconocida había pasado desde que los hombres lagarto reunidos habían quedado en silencio. De pronto, una nube oscura que parecía haber aparecido de un agujero en el cielo se esparció a gran velocidad a través del cielo azul justo como había sucedido antes. Poco después, la nube bloqueó el cielo entero, y los alrededores se oscurecieron por la ausencia del sol. Los hombres lagarto vieron incontables no muertos marchando lentamente desde el borde que dividía al bosque de los humedales. Con los árboles obstruyendo su visión, era imposible decir cuántos de ellos habían, y simplemente seguían emergiendo como una inundación interminable. Los invasores incluían 2200
1.300 zombies, 2.200 esqueletos, 300 bestias no muertas, 150 arqueros esqueletos y 100 jinetes esqueletos. Un ejército de 4.950, sin incluir al comandante y a sus guardias. Oponiéndose a ellos se encontraba la alianza de las 5 tribus de hombres lagarto. Garra Verde tenía 103 guerreros, 4 druidas, 7 cazadores, 124 hombres lagarto machos y 105 hembras. Colmillo Pequeño tenía 65 guerreros, una druida, 16 cazadores, 111 hombres lagarto machos y 94 hembras. Cola de Navaja tenía 89 guerreros con armadura pesada, 3 druidas, 6 cazadores, 99 hombres lagarto machos y 81 hembras. Colmillo de Dragón tenía 125 guerreros, 2 druidas, 10 cazadores, 98 hombres lagarto machos y 32 hembras. Ojo Rojo tenía 47 guerreros, 15 druidas, 6 cazadores, 59 hombres lagarto machos y 77 hembras. Su fuerza combinada era de 429 guerreros, 26 druidas, 45 cazadores, 491 hombres lagarto machos y 389 hembras. Un total de 1.380 tropas, excluyendo a los jefes de tribu y a Sariusu. La batalla en la que un lado sobrepasaba los números del otro en una proporción de 3-1, por tanto, dio comienzo. Era un cuarto hecho de madera. No tenía decoraciones. La estructura de madera era simple a la vista y el diseño era tan sencillo como el de una cabaña. Pero el techo tenía 5 metros de altura desde el piso, mientras que la longitud y la anchura eran de más de 20 metros en cualquier dirección. Casi no había ningún mueble dentro, solo un espejo gigante en la pared y una enorme y fuerte mesa, así como sillas alrededor de ella. Varias personas estaban sentadas en las sillas, y pergaminos enrollados estaban colocados sobre la mesa ante ellos, pergaminos imbuidos con magia. Y finalmente, este es el último grupo. Estos son pergaminos de teletransportación. Luego de que la fuerte voz de una chica joven dijera esto, otro grupo de pergaminos fue colocado sobre la mesa. La que había sacado los pergaminos era una mujer humana en uniforme de sirvienta. La joven tenía una cara bonita, con el cabello atado en moños a ambos lados de su cabeza, pero tenía un aura distinta alrededor de ella, y lo más excepcional eran sus ojos. Sus ojos eran grandes y redondos, pero no había luz en ellos, justo como en una esfera de cristal de mala calidad. Además, nunca parpadeaba. Su menudo cuerpo estaba cubierto con un atuendo de sirvienta modificado, con un cuello alto que cubría completamente su cuello. Aparte de su cara, ella no mostraba absolutamente nada más de piel. Era una de las sirvientas de batalla, Entoma Basilisa Z. Y estos son los pergaminos de mensaje, pero hay muchos. ¿Podría alguien por favor desocupar la mesa? Entoma hizo un pedido a la figura que ocupaba el sitio de honor y esa persona asintió lentamente. Ordenen las cosas. Muy bien, por favor limpien rápido entonces. Con la aceptación de Cosaites y las instrucciones de Entoma, las figuras que rodeaban la mesa comenzaron a trabajar juntas. Todos ellos eran de razas heteromórficas. Algunos tenían la forma de mantis religiosas. Otros parecían ser hormigas. Incluso había algunos que parecían cerebros expuestos. Tal vez todos tuvieran apariencias diferentes, pero tenían 2 puntos en común. Todos eran sirvientes de Cosaites y pertenecían a la organización de Nazarick. Era por ello que obedecieron la orden de Entoma, que era más débil que ellos. En la estructura de poder de la gran tumba de Nazarick, lo más importante no era el poder de combate, sino el hecho de que uno fuera la creación de los seres supremos. Desde este punto de vista, Entoma tenía un gran nivel de autoridad. Luego de confirmar que la mesa había sido limpiada, bueno entonces, por favor acepte esto, Kositu-sama. Entoma dijo esto sin mover la boca, recogiendo la bolsa a sus pies y sacando diversos rollos de pergaminos. Esos son pergaminos de mensaje. De acuerdo a Ain-sama, estos están hechos de las pieles que Demiurge-sama pudo obtener con gran esfuerzo. Ain-sama quiere expresar que desea un reporte si surge algún problema al usarlos. Ya veo. Entendido. Los probaré. Cosaites usó una de sus 4 manos para tomar varios de los pergaminos. Demiurge ha tomado una mayor delantera. Cosaites dijo esto a sus subordinados con una sonrisa irónica. Cuando sus subordinados oyeron esto, ellos también sonrieron junto a él. Con el pergamino en la mano, Cosaites cayó en una profunda reflexión. Él había oído sobre cómo las reservas de ítems mágicos de bajo nivel iban disminuyendo gradualmente. Encontrar un lugar que pudiera proveer los insumos necesarios para fabricar diversos tipos de ítems era un asunto importante que necesitaba ser resuelto. Ahora tenían una gran provisión, pero terminaría por agotarse con el uso constante. Y así, muchas personas habían comenzado a tomar acciones, incluyendo a su amo. Cosaites oyó que el árbol en el 6º piso era una parte del plan. Para él, cuya tarea era proteger Nazarick, no había nada que pudiera hacer sobre esto, lo que era obvio ya que no podía salir al exterior a recolectar ingredientes. Demiurge, que estaba creando un puesto de avanzada en el exterior, definitivamente resolvería el problema. Esto era algo que Cosaites había anticipado. Su camarada había completado su tarea. Cosaites debería estar feliz por él, y en realidad lo estaba, pero no podía suprimir completamente el fuego de los
los celos en su corazón. Sentía celos porque sus colegas eran útiles para el Ser Supremo, el amo al que adoraban. Su misión era defender Nazarik. Esta importante tarea era probablemente más crucial que cualquiera de las órdenes recibidas por los otros guardianes. No importaba a quién se lo preguntase, ellos responderían que esta era una tarea crucial. Ellos debían evitar que los seres inferiores profanaran la residencia de los seres supremos. Sin embargo, sin invasores, no había forma de probar la lealtad y el arduo trabajo de Cosaites. Este era el por qué Cositus deseaba lograr algo. Para los guardianes, ayudar a su amo hacía que sintieran una fuerte sensación de alegría. Cosaites también quería probar esa felicidad, y la oportunidad estaba justo ante él en este momento. Cosaites volvió la cabeza, miró la escena reflejada en el espejo y apretó el puño que sostenía el pergamino. Lo que mostraba no era el interior de un edificio, sino un lugar en alguna parte de los humedales. Es cierto, la escena en el espejo de visión remota era la razón por la que Cosaites había estado encerrado por 2 días. En esta casa de madera construida por Aura. La batalla esta vez, no, ante la fuerza absoluta de la gran tumba de Nazarik, esta sería un matanza, así que solo se trataba de un medio para recolectar cadáveres. Cuando Cosaites recibió esta misión, su amo le dio varias órdenes. 1. Cosaites tenía prohibido ingresar al campo de batalla. Esto incluía a sus sirvientes. El problema debía ser resuelto con las tropas que le habían asignado. 2. El Lich asignado como comandante debía permanecer en la reserva hasta el último momento. 3. Él debía llevar a cabo la misión usando su propio juicio. Había otros pequeños detalles, pero los puntos principales eran estos 3. Él debía usar a los soldados que habían sido despachados a la región del borde del lago para obtener la victoria. Si él fuera a tener éxito, Cosaites podría entonces demostrar su lealtad a su glorioso amo. Gracias por tu arduo trabajo. Por favor, reporta mis gracias a Ain-sama. Entoma asintió débilmente. ¿Y entonces, volverás de vuelta? No, recibe órdenes para presenciar la batalla aquí hasta el mismo final. Entonces ella estaba aquí como observadora. Cosaites concluyó y se sintió emocionado pensando sobre la gran responsabilidad que le habían encargado. Entonces, es tiempo de comenzar. Cosaites activó mensaje y dio la orden al comandante no muerto. Avancen. 2 fogatas sobre plataformas elevadas iluminaron los alrededores con una luz intermitente. Varios hombres lagartos se encontraban sobre el escenario, eran los jefes de tribu y otras figuras importantes. Frente al escenario se encontraba un gran grupo de hombres lagarto preparándose para la batalla. El ruido que hacían era ondulante como olas. Nerviosismo, ansiedad y miedo. Ellos trataban de esconder estas emociones lo mejor que podían, pero no podían contener sus preocupaciones, y era por ello que hacían tanto ruido. Lo que vendría sería la guerra. El amigo que tenían al lado tal vez sería un cadáver en unos momentos, tal vez ellos mismos serían los que caigan en la batalla. A lo que ingresarían era a un cruel campo de batalla. Sasuriu Sasa avanzó hacia adelante de entre los jefes de tribu para tratar de calmarlos. Hombres lagarto, escuchen. La majestuosa voz hizo eco y el espacio abierto se tornó silencioso, haciendo que la voz de Sasuriu fuera excepcionalmente clara. Sé que nos enfrentamos a un gran número de enemigos. No hubo respuesta, pero la ansiedad podía ser claramente vista en los ojos de todos los presentes. Sasuriu hizo una pausa momentánea y continuó en voz alta. Pero no teman. Por primera vez en la historia, nosotros, las 5 tribus, hemos formado una alianza. Con esta alianza, ahora todos somos de una sola tribu. Es por ello que los espíritus ancestrales de las 5 tribus nos protegerán y bendecirán incluso si fuimos de una tribu diferente en el pasado. Jefe de los druidas de todas las tribus. Reaccionando a la voz, Cruz vio a los 5 druidas jefes y caminó al frente. Se quitó el traje que la cubría y reveló sus escamas blancas. Líder de los jefes druidas, Cruz Lulu. En respuesta a la presentación de Sasuriu, Cruz dio otro paso al frente. Que nuestros ancestros desciendan. Escuchen, niños de esta gran tribu. Cruz habló con determinación. Su voz estaba en momentos tensa, en momentos calmada, alternando entre un poderoso rugido y la melodía de una canción. Al comienzo, a casi todos les disgustó la apariencia albina de Cruz, pero viendo la confianza con la que se desenvolvía, los sentimientos de desagrado desaparecieron. El cuerpo de Cruz mecía suavemente durante su discurso. Las escamas blancas centellaban brillantes bajo la luz de la fogata. La luz reflejada hacía parecer como si sus ancestros hubieran descendido sobre Cruz. Las caras de todos comenzaron a mostrar signos de adoración. Ahora, nuestras 5 tribus son una, eso significa que los ancestros de las 5 tribus nos protegerán a todos. Todos somos testigos. Todos los hombres lagarto. Observen a nuestros incontables ancestros descender a su lado. Cruz extendió los brazos con un gran gesto, apuntando al cielo. Las miradas de todos los presentes la siguieron, pero lo que vieron fue solo el cielo nubloso sin signos de ningún milagro descendiendo. Pero alguien dijo algo suavemente. Dijo que había un pequeño rayo de luz. La suave voz gradualmente se volvió fuerte. Muchos otros hombres lagarto dijeron, los veo. Algunos dijeron que eran pequeños rayos de luz, otros dijeron que vieron hombres lagarto descendiendo, algunos dijeron que eran grandes peces, otros gritaron que se trataba de niños, y algunos incluso dijeron
sin poder creerlo que se trataba de huevos. Todos los hombres lagarto tenían el mismo pensamiento en mente: los ancestros realmente habían descendido. Los ancestros están aquí para protegernos. Era natural para ellos gritar algo como eso. Sientan esto. Sientan el poder fluyendo dentro de sus cuerpos. La voz de Cruz alcanzó los corazones de todos. El sonido parecía tan lejano y sin embargo tan cercano. Guiados por esa voz, los hombres lagartos sintieron algún tipo de energía surgiendo en sus cuerpos. Siéntanlo. Sientan la fuerza concedida a ustedes por los ancestros de las 5 tribus. Todos los hombres lagartos presentes definitivamente lo sentían. Sentían el poder aumentando. La sensación de su sangre caliente fluyendo arrasaba con todas sus preocupaciones, y sus cuerpos comenzaron a calentarse como si acabaran de beber alcohol. Esto podía tomarse como la mejor prueba de que sus ancestros habían descendido. Cruz apartó la vista de las caras de deleite de los hombres lagarto y asintió hacia Sasoriu. Escúchenme, hombres lagarto. Los ancestros han descendido sobre nosotros. No podemos igualar al enemigo en número, pero perderemos. No. Intoxicados por la atmósfera, los hombres lagarto respondieron al unísono a Sasoriu, haciendo temblar el aire mismo. Así es. Con los ancestros sobre nosotros, es imposible que perdamos. Derroten al enemigo y dediquen la victoria a nuestros ancestros. La moral de todos los hombres lagarto era bastante alta. Nadie sentía más preocupaciones. Solo había hombres lagarto que se habían convertido en guerreros mientras se dirigían a la batalla que estaba sobre ellos. No habían sido encantados por magia. Incluso con tantos druidas, no había forma de que pudieran gastar tanta energía antes de la batalla para lanzar ese tipo de magia sobre todos los hombres lagarto reunidos. Este era simplemente el efecto de la bebida especial que les había sido entregada a todos los hombres lagarto antes de la ceremonia. Era una bebida que confería valentía, heredada de generaciones anteriores de hombres lagarto. Era elaborada a partir de hierbas especiales que hacían que los hombres lagarto se sintieran ebrios, felices y que vieran ilusiones por un corto periodo de tiempo. La finalidad del discurso de Cruz era ganar tiempo para que la hierba hiciera efecto. Una vez que se sabía la verdad, no impresionaba tanto. Pero para aquellos que vieron los efectos con sus propios ojos, los hombres lagarto que fueron testigos de sus ancestros descendiendo, era un ritual que había revelado el coraje en ellos. Bueno, entonces, distribuiremos la pintura para todos. Usualmente era del color de cada tribu, pero ahora los ancestros de las 5 tribus están entre nosotros. Así que usen todos los colores para pintarse. Varios druidas cargaban vasijas y caminaron a través de la multitud de hombres lagarto. Los hombres lagarto tomaron la pintura de las vasijas y comenzaron a dibujar con la pintura de guerra sobre sí mismos. Ellos creían que estos eran los dibujos de los ancestros que habían descendido sobre ellos, así que permitían que sus dedos se movieran libremente, pintando patrones sobre sus cuerpos. Con los ancestros de las 5 tribus descendiendo sobre ellos, muchos de los hombres lagarto cubrieron sus cuerpos enteros con pintura, pero los hombres lagarto de garra verde no hicieron muchos dibujos sobre sus cuerpos. Esto debido a que Sasoriu y los guerreros de élite de las tribus no habían hecho ningún dibujo. En cierta forma, eran como seguidores imitando a sus ídolos. Luego de inspeccionar a la multitud y confirmar que todos habían terminado, Sasoriu empuñó su espadón y apuntó hacia la puerta principal. ¡Muévanse! Incontables rugidos hicieron temblar los alrededores. Luego de terminar de exterminar a las bestias no muertas, los hombres lagarto relajaron sus cansados hombros y suspiraron aliviados. Estaban tristes por los que habían perdido, pero también mostraban una leve sonrisa. Había muchos heridos, pero se consideraban afortunados porque no habían sufrido más pérdidas. Si las hadas de los humedales no se hubieran unido al combate, no, si hubieran aparecido un poco más tarde, sus formaciones de batalla hubieran caído y ellos hubieran sufrido una derrota aplastante. Vamos, dijo uno de los guerreros jefes, anunciando el comienzo de la siguiente batalla. Todos estaban débiles por la fatiga y solo lograron coger sus armas luego de algún tiempo. Parecían demasiado cansados como para blandirlas, tal vez estaban exhaustos, pero la guerra no había terminado. Era necesario que se hicieran cargo de los zombies a la distancia y que tuvieran cuidado de los refuerzos enemigos. Bien, lleven a los heridos graves de vuelta al pueblo, el resto síganos. Un súbito estallido de fuego interrumpió lo que estaba diciendo. Una ola de calor irradió los alrededores. Las 2 hadas atrapadas en medio de las llamas se balanceaban débilmente. Luego de que las llamas se disiparan completamente, la apariencia de las 2 hadas era terrible. Estaban a punto de colapsar debido a ese único ataque. Antes de que nadie pudiera siquiera gritar, hubo un nuevo estallido de fuego. Las hadas no pudieron resistir el ataque y sus cuerpos comenzaron a desmoronarse, dispersándose en el fuego. Las poderosas hadas que había demostrado una fuerza sin rival contra las bestias no muertas habían desaparecido. Los hombres lagarto no podían entender lo que estaba pasando y mostraban expresiones en blanco. ¿Qué había sucedido? Ellos sabían que las hadas de los humedales habían sido destruidas, pero se negaban a aceptar esta realidad. Si las 2 hadas de los humedales realmente habían sido derrotadas, eso significaba que un monstruo más poderoso que ellas estaba acercándose. Los hombres lagarto no pudieron suprimir su confusión y
miraron con miedo a sus alrededores. Cuando vieron al no muerto a la distancia, nuevamente una bola de fuego fue lanzada de una de sus manos. La bola de fuego, del tamaño de una cabeza humana, voló por el aire y estalló en medio de las tropas de hombres lagarto. Normalmente, el fuego se extinguiría al entrar en contacto con el agua, pero esta bola de fuego era un fenómeno mágico e ignoró el sentido común. En el momento en que la bola de fuego golpeó la superficie del agua, explotó como si hubiera colisionado con el suelo firme, creando un tornado de fuego. La explosión de fuego envolvió a varios hombres lagarto y desapareció. Una ilusión, había desaparecido tan rápido que esto era lo que parecía, pero el olor a carne quemada de los hombres lagarto inmóviles en el suelo definitivamente no lo era. El no muerto avanzó lentamente, su actitud tan despreocupada y arrogante. Ese era el ritmo de un ser poderoso que confiaba en su fuerza. Mientras los hombres lagarto dudaban si debían o no cargar contra él, justo como habían hecho con los esqueletos arqueros, una bola de fuego golpeó nuevamente. La poderosa explosión cegó la vida de varios hombres lagarto en un abrir y cerrar de ojos. Este poder sobrecogedor hacía parecer que la batalla anterior había sido solo un juego. ¡War! Los hombres lagarto rugieron y se libraron del miedo en sus corazones. En el momento que varios de ellos estaban a punto de lanzarse contra el enemigo sin preocuparse por sus propias vidas, una fría voz erupcionó desde una distancia inimaginablemente lejana. ¡Tontos! Con esta palabra, otra bola de fuego quemó a los hombres lagarto que habían comenzado a moverse antes de que pudieran gritar siquiera. El no muerto se movía lentamente, y los cientos de hombres lagarto inmediatamente dieron un paso hacia atrás. El muro que separaba a los verdaderamente fuertes de los débiles los empujaba hacia atrás. ¡Corran! Un sentido rugido se oyó, sorprendiendo a los hombres lagarto como un relámpago. Era uno de los guerreros jefes. Ese tipo es diferente a los otros enemigos. No somos rivales para esa cosa. Era cierto. El enemigo avanzaba lentamente por sí solo. Esa majestuosa actitud hacía que todos los hombres lagartos sintieran un escalofrío en la piel. Regresen y reporten esto a los jefes de tribu y a Sariusu. Ganemos algo de tiempo. Nuevamente explotó otra bola de fuego, matando a varios hombres lagarto. ¡Corran! Reporten esto. Los 5 guerreros jefes ordenaron a los hombres lagarto que escaparan mientras ellos estimaban la distancia entre ellos mismos. Se separaron teniendo en cuenta el rango de la explosión de la bola de fuego. Su objetivo era que uno de ellos llegue hasta el enemigo. Ese era el propósito de esa formación suicida. Los 5 se miraron el uno al otro después de separarse y luego corrieron a toda velocidad. La distancia era de unos 100 metros. Era una distancia imposible, pero aún así corrieron con todas sus fuerzas. Sabían que incluso si caían mientras se precipitaban hacia el enemigo, esto dejaría pistas para los jefes de tribu y para Sariusu que estaban observando desde atrás. Los hombres lagarto escaparon, dispersándose como arañas recién nacidas. Sariusu observaba esta escena con tranquilidad. No, Sariusu había estado observando cada momento de esta desde que el poderoso enemigo se había mostrado, observando al no muerto que esparcía las llamas de la muerte. Los movimientos de su enemigo eran diferentes a los de los poco inteligentes enemigos de antes. Probablemente él era el comandante. El no muerto había comenzado a usar el ataque de área amplia bola de fuego cuando los 5 guerreros jefes se encontraban aproximadamente a 100 metros de él. A pesar de que atacaban desde 5 direcciones distintas, todos los guerreros jefes habían sido quemados vivos a medio camino. Es momento de que luchemos nosotros. Sariusu asintió estando de acuerdo con Senberu. Cruz también hizo lo mismo. Ella reconoció que había llegado el momento en el que tal vez tendría que sacrificarse en el campo de batalla. Cierto, es nuestro turno. Ese tipo es demasiado poderoso. Probablemente se trata de la mano derecha de ese tal ser supremo y es el comandante de este ejército. Como mínimo, debe tratarse de alguien poderosísimo. Es verdad, es imposible que cualquiera pueda controlar a tantos no muertos de ese nivel. Pero, ¿cómo haremos esto? Está demasiado lejos. La pregunta de Cruz le dio dolor de cabeza a Sariusu. Su objetivo no era sacrificarse en la batalla, así que requerían una estrategia. Sariusu y Senberu no podían luchar desde tan lejos. Ellos debían acercarse para atacar cuerpo a cuerpo. El problema era esa distancia de 100 metros. Sariusu y los otros podían soportar unos cuantos golpes de bolas de fuego, pero sufrirían más de un par de ataques antes de cerrar la brecha, y la verdadera prueba comenzaría luego de alcanzar a su objetivo. Era fácil de ver que enfrentar directamente los ataques de bolas de fuego los mataría. ¡Qué distancia tan desesperantemente grande! Ah, tienes razón, no esperaba que una distancia de 100 metros pudiesen ser tan grande. El grupo de Sariusu pensó sobre cómo alcanzar al enemigo sin ser heridos o sufriendo heridas mínimas. ¿Qué tal cavando un túnel a través de los humedales? Incluso con los poderes de los druidas, eso sería difícil. Sería grandioso si pudiéramos usar invisibilidad. Ellos podrían acercarse inmediatamente sin ser vistos usando vuelo luego de usar invisibilidad. Pero estos no estaban entre los hechizos que un druida podía aprender. ¿Qué tal si hacemos un escudo y lo usamos mientras avanzamos? Hacer un escudo tomaría demasiado tiempo. ¿Qué tal si desmantelamos una casa?
casa. Senberu sonrió irónicamente porque sabía que la propuesta que acababa de hacer no funcionaría. El enemigo estaba atacando con explosiones de bolas de fuego. Incluso si pudieran protegerse por un lado, el calor penetraría por otro. No tenían tiempo de construir un escudo de cuerpo completo para protegerse del calor. ¿O cierto? Hay otra forma. ¿Qué sucede, Sariusu? Cruz preguntó con un poco de temor. ¿Puse una expresión tan aterradora?, pensó Sariusu, pero no podía evitarlo. Estaba tan afligido que quería maldecir. No, es solo que encontré un escudo. Iguba asintió con satisfacción por la situación actual. Todo marchaba bien. Los dos gigantes de carne sangrienta seguían luchando, pero él estaba acercándose cada vez más al pueblo. Hubo varios hombres lagarto tontos que quisieron enfrentarlo, pero luego de presenciar el poder de las bolas de fuego parecieron entender que sus acciones eran inútiles. Los 5 que se habían separado antes de atacarlo eran los que mantenían el mejor récord hasta ahora, pero solo habían logrado llegar a 50 metros de él. Mientras avanzaba en silencio era como si Iguba estuviese caminando solo en el desierto. Él podría burlarse con piedad de lo débiles que eran los hombres lagarto, pero no bajaría su guardia. La distancia al pueblo objetivo era corta. Él planeaba disparar bolas de fuego consecutivamente y arrasar con las casas junto con los hombres lagarto. Pero los hombres lagarto definitivamente tratarían de evitar que llegue al pueblo. Ya debería ser tiempo de que alguien lo atacase. Iguba, que estaba reflexionando sobre esto, vio que tenía razón. Oh, ya veo. Iguba vio a una hidra dirigiéndose directamente hacia él. Si esta era la carta del triunfo de los hombres lagarto, él la aplastaría con una fuerza abrumadora y le arrebataría el deseo de luchar. Eso haría que la destrucción del pueblo fuese más simple. Para asegurarse, Iguba buscó a otros enemigos en las cercanías y en el cielo. Luego de confirmar que estaba despejado, Iguba se detuvo y esperó sin prisa a que la hidra ingresara a su rango de ataque. Cuando la hidra ingresó a la región en donde era difícil determinar si estaba dentro de su rango de ataque, comenzó a correr. Así es, corría a toda velocidad hacia Iguba. Tonto, ¿cree que pueden cubrir esta distancia con su velocidad de caracol? Las bestias siempre serán bestias. Iguba rió burlándose y disparó la bola de fuego que había conjurado hacia la hidra. La bola de fuego voló de frente y golpeó con precisión a la hidra cubriéndola en la erupción de fuego. Aunque la hidra se tambaleó, continuó avanzando. Seguía corriendo a pesar de que estaba en llamas. No, las llamas se disiparon instantáneamente. Había sido solo la imaginación de Iguba. La escena ante Iguba expresaba la determinación ejemplar de la hidra. Iguba frunció el ceño con molestia. Su orgullo había sido seriamente herido cuando la bestia había soportado el ataque. De hecho, parecía que habían lanzado un efecto de resistencia contra daño sobre la hidra, pero no se trataba de un hechizo de alta gama y no podía negar todo el daño. Recuerdo que las hidras tienen la habilidad especial de la rápida regeneración, pero no debería funcionar contra ataques de fuego. No importa, tiene una gran vitalidad debido a que es un monstruo. No es de sorprender que haya soportado un ataque. Iguba se consoló pensando esto, pero no podía apaciguar su ira. Iguba era una criatura especial creada por el Ser Supremo, Ainzo Algón. Era irrespetuoso que el enemigo no cayera con su ataque. Iguba lanzó una mirada helada hacia la hidra, que era el opuesto a la cólera hirviente que sentía. ¡Qué desagradable! Muere. Una vez más disparó una bola de fuego, cubriendo a la hidra nuevamente en llamas. Incluso desde esa distancia daba la impresión de que su carne se rostizaba. Las heridas tal vez no eran fatales, pero harían que dudara de seguir avanzando. Pero, ¿por qué no se detiene? ¿Por qué sigue acercándose? Rororo corría incansablemente. Podría ser enorme, pero ya que estaba atravesando los humedales, su velocidad era comparable a la de los hombres lagarto. Ondas de agua salpicaban ruidosamente por todos lados. Sus ojos color ámbar se habían tornado blancos por las altas temperaturas y 2 de sus 4 cabezas habían perdido las fuerzas. A pesar de eso corría. Otra bola de fuego golpeó a Rororo de lleno en el cuerpo. El calor dentro de la bola de fuego explotó en un instante, penetrando todo su ser. El dolor que sintió fue equivalente a ser golpeado con el puño en todo el cuerpo. Tenía los ojos resecos al mismo tiempo que el ardiente aire quemaba sus pulmones, con quemaduras por todo su cuerpo. Las alarmas de dolor que se disparaban sin cesar por todo su cuerpo le advertían a Rororo que moriría si era golpeado nuevamente. Incluso así corrió y corrió, no dejó de avanzar ni detuvo sus pies. Las altas temperaturas habían arrancado sus escamas, deformando la piel debajo de ellas y provocando que la sangre brotara a chorros. A pesar de eso, siguió corriendo. Las bestias sin inteligencia definitivamente hubieran escapado, pero Rororo no lo había hecho. Rororo era un tipo de monstruo llamado hidra. Había todo tipo de monstruos, entre ellos los que sobrepasaban la inteligencia humana y aquellos que no eran diferentes a animales. Rororo pertenecía al segundo grupo. El hecho de que Rororo, que era solo tan inteligente como un animal normal, continuara avanzando al filo de la muerte hacia Iguba, que estaba provocándole tanto dolor, era increíble y difícil de comprender. De hecho, incluso su enemigo, Iguba, se encontraba perplejo y sospechaba que Rororo estaba siendo manipulado por magia. Pero eso no era así. Así es, esa no era la
respuesta. Y Guba probablemente no podría entenderlo nunca. Rororo, que solo tenía la inteligencia de una bestia, estaba corriendo por el bien de su familia. Rororo no conoció a sus padres, aunque no fue debido a que las hidras fueran del tipo de monstruos que abandonan a sus crías antes de llegar a cierta edad. Debería de haber vivido con uno de sus padres para aprender cómo sobrevivir a través de este. Pero ¿por qué Rororo no había hecho esto? Eso se debía a que Rororo había sido una cría deforme. Las hidras normales nacían con 8 cabezas que se incrementarían mientras se hacían mayores hasta un máximo de 12 cabezas. Pero Rororo había nacido con solo 4 cabezas. Por eso sus padres lo abandonaron y se alejaron con sus otros hermanos. Aunque las hidras se convertían en poderosas criaturas al llegar a la adultez, sin la protección de sus padres durante su infancia, era solo cuestión de tiempo antes de que Rororo muriese en el duro entorno de la naturaleza, si no fuera por el hombre lagarto que había pasado de casualidad y que lo había regido. Y así, Rororo había obtenido una familia, una persona que era tanto padre como madre y amigo cercano. Rororo estaba por perder la conciencia por el dolor cuando pensó en una pregunta que siempre se había hecho. ¿Por qué su cuerpo era tan grande? ¿Por qué tenía tantas cabezas? Había pensado sobre esto cuando había mirado a su padre adoptivo, y Rororo mantenía la creencia de la antigua conclusión a la que había llegado. Algunas de sus cabezas caerían con el tiempo, sus extremidades crecerían como la hierba, y terminaría pareciéndose a su padre adoptivo. Si Rororo realmente se transformaba de ese modo, ¿qué le pediría a su padre? Eso es, no habían dormido junto por largo tiempo, eso es lo que le pediría. Ellos debían dormir separados porque Rororo se había hecho muy grande, lo que hacía que se sintiera un poco solo. Las llamas parecieron alejar los pensamientos de Rororo y cubrieron su campo de visión mientras un increíble dolor golpeaba todo su cuerpo. Gemía débilmente mientras todo su cuerpo palpitaba de dolor. Un dolor que era comparable a ser golpeado incontables veces con un martillo. Dolía tanto que ya no podía pensar más. Las piernas de Rororo enviaban señales en forma de espasmos para que detuviera su avance. Pero incluso así, Rororo no dejó de moverse. El avance de Rororo se había tornado más lento. Sus músculos estaban quemados y rígidos, no podía mantener su velocidad usual al correr. Incluso dar un paso adelante era difícil. Le era difícil respirar y sentía dolor cuando inhalaba. Sus pulmones probablemente habían sido dañados por el calor. Solo una de sus cabezas podía moverse, las otras ahora eran solo una carga. La imagen del no muerto conjurando una bola de fuego en su mano apareció vagamente en los ojos nublados de Rororo. Su instinto de ser vivo le dijo una cosa: si era golpeado nuevamente, definitivamente moriría. Pero Rororo no sentía miedo e inquebrantable siguió avanzando desafiante. Ese había sido el pedido de su padre y amigo, era por ello que él no se detendría. Mientras Rororo usaba todas sus fuerzas, aunque estaba exhausto, y se tambaleaba hacia adelante con unos pocos pasos, una bola de fuego roja voló de la mano del no muerto nuevamente, cortando a través del aire hacia Rororo. Este golpe definitivamente le quitaría la vida, ese era un hecho innegable. Le esperaba la muerte. Este era el fin. Sí, así sería, si ese hombre lagarto no estuviera ahí. ¿Ese hombre lagarto permitiría que Rororo muriese ante sus ojos? ¿Observaría tal injusticia desarrollarse frente a él? Eso era imposible. Ráfaga helada, Easy Burst. Sariusu, que había estado corriendo detrás de Rororo, dio un salto a un lado y gritó al mismo tiempo que blandía: Frost Pain. El aire frente a la espada pareció congelarse instantáneamente, formando una pared blanca de neblina delante de Rororo. Esta era una ráfaga de aire extremadamente frío. Era una de las habilidades de Frost Pain, una poderosa habilidad que solo podía usarse 3 veces al día. Ráfaga helada. Podía congelar instantáneamente cualquier cosa dentro de su rango y producir una gran cantidad de daño. La pared de neblina helada bloqueó la inminente bola de fuego como si se hubiese tratado de una barrera sólida. La ardiente bola de fuego y la pared helada, de acuerdo a la teoría mágica, era sabio contraatacar la una con la otra. Golpeó. La bola de fuego estalló en llamas, luchando poderosamente contra la neblina blanca. Ambos lados eran como dos serpientes, roja y blanca, luchando y devorándose la una a la otra. Luego de luchar entre ellas por un momento, las dos energías desaparecieron. El no muerto estaba perplejo y desconcertado. Era la reacción más natural luego de ver su hechizo disipándose. Aún había algo de distancia entre los dos grupos, pero estaban lo suficientemente cerca como para distinguir las expresiones del otro y sus acciones. Una distancia imposible había sido cubierta gracias al esfuerzo y determinación de Rororo, trayendo a los 3 hombres lagarto hasta tan lejos sin daños. Rororo. Sariusu no sabía qué decir. Al final, escogió una frase simple y clara del millón de expresiones que tenía en la mente: gracias. Luego de expresar su gratitud, Sariusu corrió a toda velocidad sin mirar atrás. Cruz y Senberu estaban justo detrás de él. Un débil grito, casi inaudible, vino desde atrás. Eran las vivas por la familia de uno. Atónito, su bola de fuego fue negada, haciendo que expresara su incredulidad con palabras: imposible. Y Guba usó bola de fuego una vez más. No estaba dispuesto a reconocer que el hombre lagarto que se
aproximaba a toda velocidad hacia él había disipado su magia. Una bola de fuego salió disparada como un cohete hacia los 3 hombres lagarto, pero fue bloqueada por una pared de neblina conjurada por el hombre lagarto a la cabeza usando su espada. La bola de fuego desapareció junto con la pared. Así era la misma situación de antes. Inténtalo todo lo que quieras. Bloquearé todos tus ataques. El furioso rugido del hombre lagarto llegó a sus oídos, y Guba chasqueó la lengua con una expresión de desagrado. Que un simple hombre lagarto haya podido bloquear la magia que lancé, yo que fui creado por el ser supremo Ain-Sama. Y Guba suprimió su furia con todas sus fuerzas. Era muy probable que la bola de fuego ya no fuera efectiva, pero ya que habían tenido que esconderse detrás de la hidra al momento de acercarse, debía de haber un límite a la cantidad de veces que esa defensa podía usarse. Tal vez eran 10 veces, o tal vez solo consumía algo de estamina con cada uso, y podía usarse indefinidamente luego de que uno se recuperara lo suficiente. ¿Cómo debería encargarme de ellos? Si fuera posible, quisiera poner a prueba sus palabras. Y Guba podía disparar muchas más bolas de fuego, pero era difícil juzgar si las palabras del hombre lagarto eran ciertas. Y Guba y los hombres lagarto estaban separados por menos de 40 metros. Los hombres lagarto que se aproximaban parecían ser guerreros y siendo él un encantador mágico, quería evitar un combate cuerpo a cuerpo. En esta situación, no podía usar bola de fuego. Y Guba no era tan tonto como para confirmar cuántas veces podía bloquear su hechizo. Si no se hubieran escondido detrás de la hidra y acortado la brecha, y Guba podría ponerlo a prueba. Pero esa oportunidad había sido destruida por esa maldita hidra. Maldición, una simple hidra. Luego de escupir estas palabras, Guba decidió su siguiente plan de acción. Entonces, ¿qué tal esto? Coincidentemente los 3 corrían en una sola fila. Y Guba apuntó su dedo hacia los hombres lagarto que se estaban acercando. Su dedo se cubrió de electricidad. Prueben mi relámpago. Un destello blanco de relámpago emergió y, incluso desde esa distancia, la luz blanca en el dedo de Guba podía ser vista. Relámpago. La ráfaga helada de Frostbane podía bloquear ataques elementales de fuego o hielo, pero Sariusu nunca lo había usado antes contra ataques de relámpago y no estaba seguro si funcionaría. Deberían probar su suerte o separarse para minimizar el daño que sufrirían. Sariusu apretó la empuñadura de Frostbane con fuerza. El aire zumbaba con electricidad estática, demostrando que un ataque de relámpago era inminente. Déjame esto a mí. Senberu tomó la decisión antes que Sariusu y saltó hacia adelante dando un grito. El hechizo fue lanzado al mismo tiempo. Relámpago. War. Resistencia masiva. Massive Resistance. Cuando el relámpago parecía que perforaría a Senberu, los músculos de su cuerpo se hincharon, bloqueando el arco eléctrico que se suponía que golpearía a los otros 2 detrás de él. Resistencia masiva. Una habilidad de los monjes que le permitía a uno reducir daños mágicos al dispersar el chi del cuerpo en un instante. Esta era la habilidad que Senberu había aprendido como viajero luego de su derrota contra la ráfaga helada de Frostbane. Aunque esta era una técnica de área amplia, la técnica de Senberu funcionaba contra cualquier magia que produjera daño. Ambos, sus aliados y su enemigo, gritaron, pero Sariusu y Cruz, que confiaban en su compañero, no se sorprendieron demasiado. Por tanto, los hombres lagartos se acercaron más mientras que el no muerto estaba estupefacto. Mientras Sariusu corría, finalmente se dio cuenta de algo. Si él hubiese usado ráfaga helada durante su duelo con Senberu, este probablemente lo hubiera bloqueado con esta habilidad. Entonces Sariusu hubiera quedado abierto a un ataque y hubiera perdido. Esta era probablemente la razón por la que Senberu insistía en que Sariusu use la habilidad de la espada. Jaja, demasiado fácil. El tono despreocupado en la voz de Senberu hizo que Sariusu sonriera, pero su cara se tensó al siguiente momento. Sariusu notó rastros de dolor en su voz. Incluso un hombre lagarto como Senberu no podía suprimir completamente el dolor que sentía. Sus heridas debían de ser serias. Lo que es más, Senberu no hubiese estado de acuerdo con esconderse detrás de Rororo si esta técnica fuese perfecta. Sariusu observó hacia adelante. El enemigo estaba a menos de 20 metros. Esa distancia imposible había sido reducida hasta este tramo final, con la distancia reduciéndose cada vez más. Y Guba juzgó que el grupo ante él eran enemigos fuertes que no debían ser subestimados. Podían defenderse de sus hechizos. Su fuerza era digna de admiración. Por supuesto, Guba tenía otros medios de ataque, pero también necesitaba considerar sus defensas. No está mal para la ofrenda del sacrificio, suficientemente digno para que pueda mostrar mi poderío. Guba activó su magia con una fría sonrisa de desprecio. Invocar no muerto de 4º nivel, 4º tier Summon Undead. Los humedales burbujearon y 4 cuerpos esqueléticos sosteniendo escudos y cimitarras emergieron para proteger a Guba. Eran no muertos conocidos como guerreros Skeleton Warrior, mucho más poderosos que los esqueletos normales. Él podía invocar otros no muertos, pero escogió a estos esqueletos por su resistencia contra ataques de frío. Tanto Guba como los monstruos hechos de huesos eran inmunes a esa clase de ataques. Bajo la protección de sus guardias, Guba observó altivamente a los enemigos aproximándose. Era la postura de un rey ante sus
retadores. La distancia disminuyó, solo quedaban 10 metros. Eso era todo lo que quedaba. Luego de ver que los no muertos no mostraban signos de atacar, Sariusu observó hacia atrás. Observó la distancia que habían recorrido. Esta era una distancia corta para una carrera de velocidad, pero estos 100 metros eran un campo de muerte sin ningún lugar en donde ponerse a cubierto. Si no hubieran tenido a Rororo, a Frostbane, a Senberu o a Cruz, no habría habido forma de que lo lograran, pero habían llegado hasta tan lejos y el enemigo se encontraba a su alcance. Superaron esta distancia. Sariusu se sintió aliviado de ver que Rororo era cargado de vuelta al pueblo por los otros hombres lagarto. Luego se maldijo a sí mismo por relajarse y observó fijamente al no muerto. Sariusu admitió que era un oponente formidable. Si él no lo hubiera conocido bajo tales circunstancias, Sariusu definitivamente ya hubiera escapado. Sus instintos le decían que escape solo con verlo cara a cara, e incluso su cola estaba erizada por el miedo. Sariusu podía ver por el rabillo del ojo que las colas de Senberu y de Cruz mostraban la misma reacción. Los dos debían estar pensando casi lo mismo que Sariusu. Así es. Ellos estaban haciendo todo lo posible para suprimir los deseos de escapar mientras enfrentaban al no muerto. Sariusu dio un golpecito en la espalda de los dos con su cola. Los dos miraron a Sariusu con sorpresa. Podemos ganar si trabajamos juntos. Eso fue todo lo que dijo Sariusu. Así es, podemos ganar, Sariusu. Cruz acarició su espalda que había recibido el pequeño golpe de Sariusu y respondió esto. Las cosas se están poniendo interesantes. Senberu respondió con una sonrisa arrogante. Los tres cubrieron el tramo final. Estaban separados por 8 metros. El grupo de Sariusu, que había corrido todo el camino hasta aquí, estaba sin aliento. En contraste, los no muertos no necesitaban respirar. Los dos grupos cruzaron miradas y el no muerto habló primero. Soy un lich al servicio del Ser Supremo. Iguba, si se rinden ahora, les concederé una muerte sin dolor. Sariusu no pudo evitar sonreír. Podía adivinar que este no muerto llamado Iguba no entendía absolutamente nada. Sin importar cuánto lo pensara, solo había una respuesta. Aunque Sariusu sonreía, Iguba no se sintió descontento y esperó en silencio por una respuesta. Él sabía que era fuerte y tenía confianza en que podía deshacerse del grupo de Sariusu. Era por eso que mostraba la arrogancia de los poderosos, e incluso estaba agradecido porque le habían evitado la molestia de caminar todo ese trecho. Oigamos tu respuesta. Jaja, realmente necesitas una. Sariusu levantó a Frostbane, sosteniéndola firmemente. Senberu levantó los puños y asumió una postura especial de batalla. Cruz no hizo ningún movimiento en especial, solo se concentró en el mana en su interior, lista para lanzar un hechizo en cualquier momento. Entonces te daré la respuesta, de ninguna manera. Los guerreros esqueleto juzgaron que esta respuesta era hostil y pusieron en alto sus cimitarras y protegieron sus cuerpos. Entonces tendrán una muerte terriblemente dolorosa. Lamentarán haber rechazado mi misericordiosa oferta final. Solo quiero decirte, no muerto, vuelve de vuelta al infierno. Iguba. En ese momento, la batalla que decidiría el resultado de esta guerra dio comienzo. Atácalo, Sariusu. Senberu, que salió disparado más rápido que cualquiera de los otros, estiró su brazo gigante y atacó a un guerrero esqueleto. No le importó cuando el guerrero esqueleto bloqueó con su escudo, usando su fuerza bruta para obligarlos a retroceder. El escudo se abolló, y el guerrero esqueleto se tambaleó hacia atrás chocando con otro guerrero esqueleto y perdió el balance. Al mismo tiempo, Senberu usó su cola para golpear a otro guerrero esqueleto, pero falló. La formación de los guerreros esqueleto había caído y Sariusu usó esta oportunidad para escabullirse. ¡Deténganlo! Dos guerreros esqueleto blandieron sus cimitarras hacia Sariusu luego de oír la orden de Iguba. Sariusu podía esquivarlos. También podía usar a Frostbane para bloquear sus ataques si quisiera, pero no hizo ninguna de estas cosas. Esquivarlos significaría que sería más lento y Sariusu no quería hacer ningún movimiento innecesario frente a Iguba, y más importante aún, alguien ya se había encargado de ello. Atadura de tierra, Earthspin. La tierra se movió como látigos, inmovilizando a los dos guerreros esqueletos. Los látigos hechos de barro eran como cadenas de acero, restringiendo los movimientos de los dos guerreros esqueleto mientras que Sariusu corría hacia la brecha de su formación. Cierto, Cruz también estaba presente. Sariusu no estaba luchando solo, él simplemente debía confiar en sus camaradas. Incluso la magia de Cruz no podía restringir completamente sus movimientos. Las cimitarras de los guerreros esqueleto de todas formas rozaron a Sariusu, pero no era nada grave, su sangre hirviente le hacía inmune al dolor. Sariusu corrió a zancadas ligeras. Se lanzó hacia Iguba, que estaba apuntándole con el dedo. Incluso si era golpeado por un hechizo, Sariusu debía soportarlo y enfrentarse a su objetivo. Se movió con una determinación de hierro. Tontos, conozcan el temor verdadero. Susto, scare. La visión de Sariusu se sacudió y se vio confundido sobre el lugar en el que se encontraba. Un extraño malestar se esparció en su corazón y sintió que había algo alrededor de él que podría atacarlo. Sus piernas perdieron la velocidad lentamente hasta que se detuvieron. La mente de Sariusu se encontraba sobresaltada debido al efecto del hechizo susto y sus piernas
piernas no le respondían. Aunque mentalmente les decía que se muevan, su corazón se lo impedía. Saryusu, corazón de león, Lion's Heart. En el momento en que Cruz gritó, el miedo que sentía se desvaneció instantáneamente y su voluntad brotó desde su interior incluso más fuerte que antes. El hechizo le había otorgado coraje para vencer su miedo. Higuba miró molesto hacia Cruz y apuntó un dedo hacia ella. ¡Qué molesta! ¡Relámpago! ¡Ya! Cruz gritó. Saryusu, que había comenzado a correr de nuevo, casi fue consumido por el odio, pero al final logró controlarse. El odio era una buena arma en algunas ocasiones, pero frente a un enemigo poderoso, solo sería un obstáculo. Lo que necesitaba cuando enfrentaba a un enemigo fuerte era un corazón feroz como el fuego y una mente fría, como el hielo. Saryusu nunca volvería a la cabeza. Higuba había atacado a Cruz justo ahora, pero eso significaba que Saryusu podía usar esta oportunidad para cerrar la brecha entre ellos. El rostro de Higuba mostraba consternación, sabía que había cometido un error. Esta reacción hizo que Saryusu, cuya amada hembra había sido herida, mostrara una sonrisa de burla. 18. Luz. Demasiado lento. Frostbane cortó desde un lado y golpeó el dedo de Higuba. ¡Ah! Un guerrero te ha alcanzado. Encantador mágico. Debes saber que tus hechizos son inútiles ahora. Sin contar a los magos legendarios, los encantadores mágicos que estaban dentro del rango del combate cuerpo a cuerpo podían ser impedidos de usar sus hechizos. Incluso un poderoso encantador mágico no muerto como Higuba no era excepción. Saryusu entrecerró los ojos, sintió que algo no andaba bien. Se sintió extraño cuando había cortado a Higuba. Este debía de tener algún tipo de defensa contra armas físicas, pero no era invulnerable. Cierto, si tenía resistencia contra daños, Saryusu solo necesitaba seguir haciendo más daño. Lo que debía de hacer era seguir atacando. Decirlo era simple, pero hacerlo sería difícil. Saryusu sabía esto también, pero siendo un simple guerrero, eso era lo único que podía hacer. No me subestimes, hombre lagarto. De pronto, 3 flechas de luz volaron hacia Saryusu del cuerpo de Higuba. Las flechas de luz habían aparecido sin ninguna acción preparativa ni ninguna señal por parte de Higuba, lo que hizo que Saryusu las bloqueara por reflejo, pero las flechas mágicas atravesaron su arma y golpearon su cuerpo, provocándole un dolor punzante. Esto era magia silenciosa, flecha mágica. La magia silenciosa no requería ninguna acción preparativa, así que su lanzamiento no podía ser interrumpido. No solo eso, flecha mágica era también un tipo de hechizo que no podía ser evadido, así que Saryusu no pudo evitar ninguno tampoco. Saryusu apretó los dientes y golpeó con fuerza hacia Higuba con Frostbane. ¡Ah! Bichos, son solo simples hombres lagarto. Tal vez no era posible evadir la flecha mágica, pero el daño que producía también era bajo. Alguien como Saryusu, que había soportado un duro entrenamiento, no sería tan débil como para ser incapacitado de seguir luchando por este pequeño daño mágico. Las flechas mágicas golpearon a Saryusu una vez más, el dolor atravesó su voluntad y su corazón. Saryusu soportó el terrible dolor y contraatacó. Luego de intercambiar varios golpes, los movimientos de Saryusu se hicieron lentos. El agudo dolor evitaba que se moviera con agilidad, lo que contrastaba con el no muerto que no conocía el dolor. Higuba y Saryusu, que entendían este punto, mostraron expresiones completamente diferentes. Los débiles caerán y los fuertes prevalecerán, esa era la ley natural de este mundo. El resultado de un duelo de 1 contra 1 entre los dos era obvio, pero también era un hecho que la unidad de los débiles les otorgaba una oportunidad de luchar a la par de los fuertes. Curación de heridas media, Middle Cure Wounds. El dolor de Saryusu desapareció con esta voz y recobró su vitalidad nuevamente. El calmado Higuba se enfureció por el hechizo de curación que había venido desde atrás y gritó: «¡Malditos hombres lagarto!». Saryusu luchaba junto a los compañeros en los cuales confiaba. Cruz, Senberui, Rororo, no perderé. Imbécil, ¿cómo podría perder yo siendo una creación del Ser Supremo? ¡Qué tontería! Higuba les dio una mirada asesina a los 3 hombres lagarto con sus venenosos ojos. Él no había usado ningún hechizo de invocación, ya que los no muertos que había invocado antes seguían alrededor. Mientras esos no muertos estuvieran aún en los alrededores, él no podía invocar a otros. Por tanto, Higuba continuó lanzando magia silenciosa. Flecha mágica mientras Saryusu golpeaba el cuerpo de Higuba, esta monótona pelea seguía repitiéndose. Se sentía como si esta batalla nunca llegaría a su fin. En ese caso, la tarea de romper este empate descansaba sobre los hombros de aquellos detrás de ellos. En el momento en que una de las dos partes recibiera refuerzos, el encuentro se decidiría en un instante. Ambos, Saryusu e Higuba, estaban seguros de eso, soportando el dolor del ataque de relámpago que atravesaba su cuerpo. Cruz se sobrepuso y lanzó invocar bestia de tercer nivel, tercero tier Summon Best. Con un don, apareció un cangrejo gigante de alrededor de 150 centímetros. Un cangrejo con una gran garra derecha. Parecía como si todo este tiempo hubiera estado esperando órdenes debajo de los humedales, pero en realidad era una bestia de la naturaleza invocada por invocar bestia de tercer nivel. La bestia avanzó al lado de Senberu y golpeó a un guerrero esqueleto con su garra gigante. Senberu, que había
había recibido un inesperado refuerzo, sonrió. Senberu, que había soportado un ataque desde todos los lados para proteger a Cruz, estaba contento de recibir ayuda. Hey, extraño cangrejo, te dejaré a esos dos de allá. Reconociendo la tarea encargada, el cangrejo gigante, agarre a presión, Snapgrass, agitó su garra más pequeña como respuesta y se movió hacia los guerreros esqueleto. ¿Cómo decir esto? La situación tal vez sea grave, pero los dos son tan parecidos. Cruz pensó sobre algo en lo que no debería estar pensando en un momento como ese y sonrió, pero detuvo su sonrisa inmediatamente e inspeccionó la batalla, respirando hondo para regular su respiración. Ella había estado lanzando efectos defensivos y magia curativa sobre Rororo cuando se habían dirigido hacia aquí. Además, también había lanzado efectos de apoyo sobre Senberu, extralimitándose a sí misma. El uso consecutivo de hechizos y de la magia de invocación encima de ello la habían agotado, y en este punto Cruz ya no podía siquiera permanecer de pie sin tambalearse. Ni siquiera tenía la energía suficiente para curarse a sí misma. Pero analizando la situación con calma, Cruz llegó a la conclusión de que su valor como combatiente había caído y que curarse a sí misma sería un desperdicio de mana. Incluso así, si ella caía, esto provocaría que Sariusu y Senberu, que estaban luchando al frente, se sintieran preocupados. La sangre cayó por la comisura de los labios de Cruz mientras mordía el interior de su boca para mantenerse consciente. Curación de heridas media. El hechizo de curación voló hacia Sariusu, que estaba combatiendo encarnizadamente contra Iguba. Sus piernas perdieron las fuerzas y su visión tembló. Podía sentir la sensación del agua sobre toda su piel. Cruz no podía entender qué había pasado, por qué y cuándo es que había caído al lodo, pero entendió inmediatamente que no había sufrido ninguna herida, así que probablemente se había desmayado momentáneamente. Cruz se sintió aliviada, no porque seguía con vida, sino porque aún podía luchar. No se obligó a ponerse de pie. No, ella no tenía la energía para lograrlo, así que decidió conservar sus fuerzas. En su borroso campo de visión, pudo ver a Sariusu y a Senberu luchando, las espaldas de sus compañeros durante este corto tiempo juntos. Senberu, que luchaba contra 4 guerreros esqueleto, y Sariusu, que luchaba contra los ataques mágicos de Iguba, estaban cubiertos de heridas. Cruz ajustó su respiración y lanzó un hechizo. Curación de heridas media. Curó las heridas de Senberu. Curación de heridas media. Curó las heridas de Sariusu. Jaf, jaf. Cruz jadeaba con fuerza, pero su respiración seguía siendo trabajosa. Sentía que el aire no le llegaba incluso aunque se esforzaba tanto para respirar. Estos eran probablemente los síntomas del agotamiento de mana. Cruz sintió los temblores de un violento dolor de cabeza. Incluso así, se esforzó para abrir los ojos. Habían sacrificado tanto por esta batalla, ¿cómo podía ella ser la primera en retirarse del campo? Cruz usó todas sus fuerzas para abrir los ojos y lanzó un hechizo. Curación de heridas media. Senberu golpeó el cráneo de un guerrero esqueleto con el puño cerrado. La sensación de él haciendo una ligera abolladura se convirtió en la sensación del cráneo destrozándose, y así mató a un guerrero esqueleto. Ese es el segundo. Jaf. Liberó el aire de su cuerpo en un intento de expulsar la fatiga y observó a los guerreros esqueletos restantes. El cangrejo invocado por Cruz no estaba por ningún lado. Senberu solo había logrado derrotar a los otros dos gracias a que el cangrejo había mantenido ocupado a estos dos enemigos. Él solo había logrado mantenerse de pie gracias al apoyo de Cruz. Faltaban 2 más. Luego sería el turno de Iguba. Flexionando su grueso brazo derecho, Senberu confirmó que todavía podía moverlo. Su brazo izquierdo estaba tan gravemente herido que no podía hacer fuerza. Senberu había usado su brazo izquierdo como escudo y había exagerado un poco. Observó el brazo que colgaba flácido. No importa, solo piensa en ello como si les estuvieras dando ventaja. Senberu miró fijamente a sus molestos enemigos. Intentó mover su brazo izquierdo, pero el dolor que atravesó su cuerpo no fue el que esperaba solo por mover los dedos. Esto no era nada. Uno de sus camaradas había seguido avanzando incluso luego de que sus cabezas se hubieran convertido en cargas pesadas. Senberu no quería que se burlen de él. Senberu entendía que tan fuertes eran los guerreros esqueletos contra los que estaba luchando. 2 de ellos podían luchar a la par de Senberu. Eran así de fuertes. Si él hubiera enfrentado a 4 al mismo tiempo, sus oportunidades de ganar hubieran sido escasas. Gracias, cangrejo gigante. No volveré a comer cangrejos de lodo por un largo tiempo para agradecértelo. Luego de darle las gracias a su amada comida, Senberu enfocó sus intenciones asesinas sobre los 2 guerreros esqueleto que se acercaban a él. Apretó su puño. Todavía seguía de pie, aún podía luchar. Para ser honestos, Senberu estaba sorprendido de que pudiera seguir luchando. Deja de pensar sobre cosas tontas. Solo debía haber una razón. Senberu se burló de su yo pasado. Detrás de los guerreros esqueletos se encontraba la espalda de Sariusu, la figura que no retrocedía ni un solo paso mientras se enfrentaba a la poderosa existencia. Iguba. Esa espalda es realmente ancha. Realmente, Sariusu, Cruz y Rororo habían luchado juntos todo este tiempo. Era por ello que aún podía seguir. Ella y Sariusu, tienes heridas por todos lados. No estás incluso peor que cuando luchaste
usaste contra mí. Senberu mandó volando a un guerrero esqueleto con su enorme brazo, y usó su brazo izquierdo para bloquear la cimitarra del otro guerrero esqueleto, pero falló en esquivar la espada, lo que provocó otra herida en su abdomen. Ese era el lugar que Cruz había curado con magia. Cruz se encuentra soportando una gran carga, ¿y ahora haces esto? Nuevamente fue curado por el hechizo de Cruz y la herida se cerró lentamente. Senberu no se volteó para verla, pero su voz había venido desde cerca a la superficie del agua. Era fácil imaginar en qué tipo de postura se encontraba mientras lanzaba el hechizo. Incluso así, ella no había dejado de usar su magia. Esa es una buena mujer. Si alguna vez obtenía una esposa, sería grandioso si fuera una mujer así. Pensando sobre eso, Senberu sintió envidia de Sariusu. No quiero ser el primero en caer y ser el hazmerreír. Haciendo una finta con su enorme brazo, atacó con su cola. Senberu rió. Soy mayor que esos dos. Los dos guerreros esqueleto ocultaron sus cuerpos detrás de sus escudos y se acercaron. Los escudos le bloqueaban la vista de Sariusu, evocando fuertes emociones en Senberu. No bloqueen el camino. De esa forma no puedo ver la espalda de ese gran hombre. Senberu rugió y cargó hacia adelante. El combate parejo entre Higuba y Sariusu continuaba. Sus caras se reflejaban en los ojos del otro y Sariusu vio que Higuba apartaba la vista ligeramente de él. De pronto el rostro inexpresivo de Higuba se retorció horriblemente. Lo que sucedió luego congeló tanto la mente como el cuerpo de Sariusu. Oyó el sonido del chapoteo del agua detrás de él. Alguien había caído. Mira, tu compañero ha caído. Él no podía voltear. Tal vez fuera cierto, tal vez no. Le surgieron pensamientos que hacían que sus escamas se erizaran, pero el enemigo ante él tenía una fuerza abrumadora. No podía darse el lujo de volver la cabeza para averiguarlo. En el momento en que voltease, la pelea terminaría. Sariusu no había luchado todo este tiempo solo para perder por alguna razón estúpida. Sariusu había luchado para asegurarse firmemente la victoria. Sin embargo, si Higuba estaba diciendo la verdad, no sería bueno si él no se encargaba pronto de los refuerzos del enemigo. Sariusu se preparaba a sí mismo para soportar el siguiente ataque mágico cuando oyó el sonido de alguien, levantándose del agua y de huesos rotos. Sariusu, ya nos encargamos de este lado, el resto depende de ti. Curación de heridas media. Senberu rugió con gran dolor y el sonido de él cayendo al agua llegó a los oídos de Sariusu. Luego se oyó la voz de Cruz como un gemido y las heridas de Sariusu se curaron lentamente. Miu, el rostro de Higuba mostraba molestia. Sin mirar atrás, Sariusu sabía que los otros dos habían completado sus tareas a la perfección. Lo que quedaba era: es mi turno. Higuba usó su bastón para esquivar el ataque de Frostbane que se dirigió hacia él. Kukuku, soy el Ichiguba. No me subestimes solo porque no soy muy hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Aunque había dicho eso, Higuba sabía que sus posibilidades de ganar eran bajas. En una pelea de 1 contra 1, Higuba podía ganar usando sus atributos físicos superiores. Pero la mujer lagarto blanca de atrás seguía curando al hombre lagarto frente a él, volteando la situación en términos de la vida que le quedaba a cada uno. Solo uno de cada 3 golpes era bloqueado. Los otros 2 desgarraban el cuerpo de Higuba, incluso aunque este poseía resistencia contra ataques cortantes del mismo modo que los esqueletos y aunque el daño adicional de hielo que hacía la espada era negado, la situación de Higuba era crítica. Higuba comenzó a entrar en pánico. Soy una creación del Ser Supremo, Ainzoalgón, y el comandante de este ejército, no puedo fallar. Quería invocar soldados no muertos para que actuaran de escudos, pero Higuba era atacado cada vez que intentaba lanzar un hechizo. Era difícil hacerlo con un enemigo justo frente a sus ojos. Él perdería si esto seguía así. Higuba decidió mostrar su última carta. No era un gran plan, dependiendo de las circunstancias. Esto podría ocasionar su perdición, pero era la única alternativa que le quedaba. De pronto Higuba se volvió y corrió. Sariusu se sorprendido, pero aún así aprovechó para cortar la espalda de Higuba y habiendo recibido el corte, este se tambaleó, pero no cayó. Sariusu chasqueó la lengua ante la aparentemente ilimitada salud de Higuba y corrió con todas sus fuerzas para alcanzarlo. Higuba se dio la vuelta para mostrarle su rostro de no muerto lleno de rabia, pero parecía estar contento por algo. Una esfera de luz roja apareció en la mano de Higuba. Era una bola de fuego. ¿Realmente planea usar un ataque de área amplia a esta distancia? ¿Quiere matarse a sí mismo? No. Dándose cuenta de que Higuba no lo estaba viendo a él, Sariusu se llenó de miedo. Higuba estaba mirando detrás de Sariusu. Estaba enfocándose en Cruz y en Senberu, que se encontraban tendidos en el suelo. ¿Qué debo hacer? Sariusu pensaba frenéticamente. Esta era una gran falla. Si abandonaba a los otros dos, podría darle el golpe final a Higuba. Si no hacía eso, entonces no habría forma de decir cómo terminaría la batalla. Con ambos bandos bajos en salud, cualquier error sería fatal. Para derrotar a Higuba, ¿no habían ellos luchado a través de todo esto solo con ese propósito? Tantos hombres lagarto habían dado sus vidas por este objetivo. Entonces debía sacrificar a los otros dos. Ellos definitivamente se lo perdonarían con una sonrisa. Si él se encontrara en su lugar, Sariusu querría que los otros hicieran lo mismo. Incluso así, Sariusu
no era alguien que abandonaría a los camaradas que habían luchado a su lado. Solo quedaba una alternativa: salvarlos a los dos y luego destruir a Higuba. Las cosas fueron simples una vez que había tomado la decisión. Ráfaga helada. Saryusu creó una barrera de aire frío en el suelo cerca a sus pies. Garr. La ráfaga de aire frío congeló el cuerpo de Saryusu y un dolor que solo podía describirse como intenso se esparció a través de todo su cuerpo. Observó fijamente a Higuba con la mirada aguda e incluso aunque estaba a punto de perder la conciencia, Saryusu soportó ese dolor paralizante. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo evitar sino gritar mientras la niebla fría envolvía a los alrededores. El aire frío y blanco lo cubrió todo e Higubarió siniestramente porque su plan había funcionado. Cucu, hubieras podido ganar si abandonabas a tus camaradas. Higuba era completamente inmune al frío y a la electricidad. Él, que se encontraba completamente bien dentro de la ráfaga de aire, disipó la bola de fuego en sus manos. Si la hubiera lanzado, hubiera chocado con la niebla blanca alrededor suyo y hubiera provocado una explosión. Él podría darle el golpe final a los otros dos luego de que la niebla se disipara. Lo más importante era que debía acabar con el hombre lagarto que seguía de pie. Mientras miraba alrededor, el rostro de Higuba frunció el ceño. No había calculado bien una cosa. Entonces, ¿dónde está? Esta era una neblina que bloqueaba la visión de todo. Higuba tenía la habilidad de ver en la oscuridad, pero sus ojos no podían ver a través de objetos que los oscurecían de esta forma. No tenía idea de dónde estaba el enemigo, pero ese no era un gran problema. Por la forma en que el hombre lagarto había gritado hace un momento, parecía que había sufrido daños graves. Él había estado usando el aire frío para contrarrestar la bola de fuego, así que el daño que había sufrido debía ser del mismo nivel que ser golpeado por la bola de fuego. Ya que ya había tenido heridas graves, el haber recibido estas nuevas heridas tal vez sería fatal. Lo único que quedaba por hacer era aplastarlo lentamente. ¿No sería lo primero era alejarse de este lugar de niebla? Luego de considerarlo, Higuba decidió no hacerlo. Si él se movía ahora, tal vez podía revelar su posición. Lo más importante era invocar guardias no muertos. Con esos escudos de carne, la victoria sería suya incluso si ese hombre lagarto seguía con vida. Higuba estaba a punto de lanzar su hechizo cuando oyó el sonido del chapoteo del agua. Uno de los 4 tesoros de los hombres lagarto, Frostbane, un arma hecha del hielo extraída del lago, en aquella única ocasión en la que éste se había congelado. Albergaba 3 poderes mágicos. Número 1. La espada era imbuida con energía fría, provocando daño de hielo a los enemigos que atacaba. Número 2. La poderosa habilidad que podía usarse solo 3 veces al día, ráfaga helada. Número 3. El sonido del aire siendo cortado hizo eco en los alrededores. Antes de entender lo que estaba sucediendo, Higuba vio la punta de un objeto filoso. La cabeza de Higuba fue golpeada por un poderoso ataque. La espada se clavó en el ojo izquierdo de Higuba. Entendiendo finalmente lo que estaba sucediendo, gritó: ¡Ya! ¿Por qué? ¿Por qué no estás muerto? Frostbane atravesaba profundamente la órbita ocular izquierda de Higuba. Él podía sentir su salud disminuir drásticamente. Frente a Higuba, que se tambaleaba de pie con la espada atravesada en la cabeza, se encontraba Saryusu, cubierto de escarcha. Higuba no podía entender por qué Saryusu seguía de pie luego de recibir el poderoso ataque de hielo. La tercera habilidad de Frostbane le otorgaba al usuario resistencia contra ataques de hielo. Incluso aunque Frostbane ofrecía resistencia contra el frío, no podía negar completamente una poderosa habilidad de ataque como lo era ráfaga helada. El daño por el frío había congelado a Saryusu hasta los huesos. Estaba a punto de colapsar, respirando con dificultad y moviéndose más lentamente. Su cola había caído lentamente hasta tocar el agua. Era casi imposible luchar cuando uno tenía dificultades con solo respirar. Ese ataque no había sido preparado con precisión, sino que era un golpe hecho con el instinto, usando todas sus fuerzas. Había sido un golpe de suerte. Saryusu luchaba por mantener los ojos abiertos. Había dado todo de sí para asestar este golpe final a Higuba y podía sentir que era un golpe fatal. Saryusu, que ya no tenía más energía para luchar, miró a Higuba con un atisbo de esperanza. Higuba temblaba. No podía mantener su cuerpo intacto al mismo tiempo que su piel se caía de su cara y sus huesos se cubrían de grietas. Incluso sus ropas se podrían y desaparecían. Era solo cuestión de tiempo antes de que desapareciera. En el momento en que Saryusu estuvo seguro de haber logrado la victoria, una mano esquelética cubierta de piel tomó del cuello a Saryusu. Yo fui creado para servir al Ser Supremo. ¿Cómo pude ser vencido de este modo? Higuba ni siquiera lo estaba sosteniendo con fuerza y Saryusu podía escapar fácilmente. Pero, Saryusu gimió mientras un dolor intenso se filtraba en todo su cuerpo. La energía negativa fluía al cuerpo de Saryusu, robándole la vitalidad. Incluso Saryusu, que había sido entrenado para soportar el dolor, no podía soportar el sentimiento de dolor causado por el frío que parecía estar siendo inyectado directamente en sus venas. Muer, hombre lagarto. Partes de la cara de Higuba cayeron, desintegrándose en el aire. La vida de Higuba también se estaba deteriorando, pero su intensa lealtad hacia su amo hacía que se aferre desesperadamente
lentamente a la vida. Sariusu luchaba con todo lo que tenía, pero fue vencido por el miedo al mismo tiempo que su cuerpo se negó a moverse como él deseaba. No le quedaba mucha vida. La energía negativa que Higuba estaba inyectando en él estaba drenando toda su fuerza vital. La mirada de Sariusu tembló y su visión se volvió borrosa. El mundo parecía estar cubierto de una delgada niebla. Higuba, que se aferraba vigorosamente a su conciencia, tenía una sonrisa victoriosa en el rostro mientras observaba a Sariusu perder la fuerza lentamente. Debía matar a este hombre lagarto y también a los dos detrás de él. Ellos debían ser la élite de los hombres lagarto. Matar a estos hombres lagartos sería el mejor regalo que podía ofrecerle al Ser Supremo, a su creador. La expresión de Higuba daba a entender estas emociones fuertemente sin necesidad de palabras, permitiendo que Sariusu imaginase lo que Higuba estaba pensando. Vete al infierno. Su cuerpo no le respondía y al mismo tiempo podía sentir que su temperatura disminuía como si un veneno se estuviera esparciendo lentamente a través de su cuerpo. Ya casi no podía respirar y su mente era lo único que le tenía claro. Él no podía morir aún. Rororo, que había corrido con todas sus fuerzas. Senberu, que lo había protegido. Cruz, que agotó todo su mana. No solo ellos. Él también cargaba con el peso de todos los hombres lagartos que habían sacrificado sus vidas en esta guerra. Sariusu, que estaba devanándose los sesos buscando una forma de escapar, oyó un susurro. La voz gentil de Cruz. La voz cordial de Senberu. Los gemidos juguetones de Rororo. Sonidos que para él debían de ser imposibles de escuchar. Cruz había perdido la conciencia y Senberu también debería de haberse desmayado. Rororo debería estar siendo curado lejos de aquí. ¿Acaso Sariusu estaba oyendo esas cosas mientras perdía la conciencia? Imaginando las voces de los camaradas que había conocido por menos de una semana, el llamado de su familia. No, cierto, esta forma de pensar era equivocada. Todos estaban aquí con él. Aún te queda tanta fuerza. Sariusu, que estaba a punto de desmayarse, rugió y pudo oír la sorprendida voz de Higuba. Sariusu movió la vista y miró fijamente a Higuba. Sus ojos estaban llenos de una voluntad indomable, haciendo difícil de creer que esos mismos ojos habían estado mirando desenfocados solo hasta hace unos cuantos momentos. Esta escena hizo que Higuba tensara el rostro. Cross, Senberu, Rororo, ¿qué estás haciendo? Solo muere. ¿De dónde venía tal vitalidad? La inmensa cantidad de energía negativa inyectada al cuerpo de Sariusu drenaba su fuerza vital constantemente. Sariusu también sentía que sus extremidades eran pesadas y que su cuerpo estaba tan frío como el hielo. Incluso así, Sariusu se sintió más cálido con cada nombre que había gritado. Esta calidez no se originaba por su fuerza vital. Venía de dentro de su pecho, de su corazón. Estalló el sonido de los músculos al tensarse. Venían del brazo derecho de Sariusu mientras éste apretaba el puño. Estaba reuniendo todas las fuerzas que le quedaban en él. Imposible, ¿cómo puedes seguir moviéndote? ¡Monstruo! La escena de Sariusu moviéndose a pesar de todo era difícil de creer. Acaloradas emociones aparecieron en la mente de Higuba, pero la suprimió. Él era Higuba, el comandante de campo del ejército de la gran tumba de Nazarik. Y más importante aún, él era un no muerto creado por el gran rey de la muerte, Ainzo-Algón. No podía permitir que su poderoso ser perdiera esta pelea. Muer, se acabó, monstruo. Sariusu fue un paso más rápido. Así es, su golpe con todo su poder fue un instante más rápido que la inyección de energía negativa de Higuba. El puño apretado con fuerza golpeó la empuñadura de Frostbane. El puño sangró. Luego de soportar tan poderoso golpe, Frostbane, que estaba clavada en su ojo izquierdo, atravesó hasta el fondo el cerebro de Higuba. Oh, Groot. Higuba era un no muerto que no podía sentir dolor, pero aún podía sentir su vida negativa disipándose. Esto, imposible. Ainz-sama, los ojos de Higuba reflejaron que entendía lo que era el fracaso. En el momento en el que el cuerpo de Sariusu cayó como una marioneta con las cuerdas cortadas, un gran sonido de chapoteo pudo oírse en el agua. Por favor, perdóneme. El cuerpo de Higuba cayó al mismo tiempo que se disculpaba con su amo. El cuarto estaba en silencio. La escena reflejada en el espejo era increíble y nadie dijo una palabra, excepto por la sirvienta en toma. Kositu-sama, Ainz-sama ha convocado su presencia. Entendido. Kosaites, que había agachado la cabeza, se volvió lentamente hacia Entoma. Bajo las miradas de preocupación de sus subordinados, apretó los dientes por la vergüenza. Pero, por otro lado, quería felicitar a los hombres lagarto. Fue una batalla magnífica. Habían vuelto posible lo imposible y habían logrado una inesperada victoria. El Lich había cometido algunos errores, pero a pesar de ello era más que capaz de ganar la batalla. Espectacular. Absolutamente espectacular. Kosaites siguió repitiendo esta frase que reflejaba cómo se sentía en realidad. Los hombres lagarto habían superado este inmenso obstáculo. Es una pena. Kosaites suspiró mientras observaba a los hombres lagarto vitoreando y bailando en celebración. Los guerreros reflejados en el espejo tal vez eran débiles, pero estimulaban el espíritu de lucha de Kosaites. ¡Qué lástima! Kosaites vaciló. Escogió el peor escenario que podía imaginar. Pensó sobre ello y llegó a una conclusión. Partamos. Sariusu sintió que su cuerpo era extraído
traído de la oscuridad era una sensación realmente agradable. Abriendo los ojos, fue recibido por un mundo borroso, similar al que uno vería al despertarse. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy durmiendo aquí? Tenía muchas preguntas, y al mismo tiempo se percató del peso que le oprimía. Blanco. Sariusu observó ese color blanco. Esa fue la primera palabra que se le ocurrió a su mente adormecida. Mientras se despertaba cada vez más, entendió de qué se trataba. Era Cruz. Ella estaba durmiendo sobre él. Ah, sigo con vida. Sariusu se sintió aliviado y casi dijo eso en voz alta, pero se contuvo. No podía soportar despertar a Cruz, que todavía seguía durmiendo. Al mismo tiempo suprimía sus deseos de tocarla. Incluso aunque sus escamas eran hermosas, él no podía acariciar las escamas de la mujer lagarto de manera tan irreflexiva. Sariusu apartó el pensamiento de Cruz de su mente y pensó sobre otras cosas. Había muchas cosas que él necesitaba tener en cuenta. Primero que nada, ¿por qué estaba aquí? Buscando en sus memorias, intentó recordar lo que había sucedido. Luego de ver la destrucción de Higuba, su conciencia se había desvanecido. Él no había sido capturado y seguía recostado aquí, lo que probablemente significaba que las tribus habían ganado la guerra. Para evitar despertar a Cruz, Sariusu suspiró suavemente y sintió que la pesada carga que llevaba en hombros desde hace unos días finalmente disminuía. Pero pensándolo con calma, aún tenía algunas preocupaciones. Ellos aún no sabían sobre el enemigo o cuál era su propósito, y había una alta probabilidad de que los atacaran de nuevo. No, ellos definitivamente lo harían. Sin embargo, le permitió un descanso a su mente. Sariusu sintió el calor del cuerpo de Cruz y suspiró de nuevo. Luego de esto, Sariusu movió ligeramente su cuerpo. Su cuerpo entero se movió sin problemas. Él había pensado que tal vez habría resultado mutilado, pero afortunadamente se encontraba bien. Sariusu recordó a sus hermanos en armas. Aparte de Cruz, no había nadie más en ese lugar. ¿Qué le había ocurrido a Senberu? Estaba preocupado, pero estaba bastante seguro que un poderoso hombre lagarto como Senberu estaría bien. Cruz parecía estar despertando debido a los movimientos de Sariusu y se movió, como si un alma hubiese sido inyectada en su flexible cuerpo. Ella despertaría pronto. Cruz hizo un lindo sonido y movió sus ojos deslumbrados para mirar alrededor. Poco después, se dio cuenta que Sariusu estaba debajo de ella y sonrió contenta. Miu. Cruz, aún medio dormida, abrazó Sariusu y se frotó contra él, justo como lo haría un animal que quería dejar su aroma detrás. Sariusu se puso rígido, permitiendo que Cruz se frote como quisiera. Un pensamiento perverso de «yo no hice nada» surgió de una esquina de su mente. Las escamas blancas eran tanto suaves como agradables, emitiendo una fragancia atrayente con olor a hierbas. Debería abrazarla también, ¿cierto? En el momento en el que él ya no podía contenerse más, los ojos de Cruz se enfocaron y miraron a Sariusu justo a los ojos, y se congeló instantáneamente. Frente a Cruz, que no se había movido mientras lo abrazaba, Sariusu se preguntó qué debería decir. Al final, escogió algo que pensó no sería un problema. «¿Puedo abrazarte también?» La única razón por la que le parecía bien era porque su pasión se le había subido a la cabeza. Cruz dio un grito intimidatorio y su cola se agitó por los alrededores. Luego rodó y se alejó de Sariusu hasta que golpeó la pared. Sariusu podía oír a Cruz, que mirando al suelo decía: «Estúpida, estúpida, soy una estúpida. Bueno, estoy feliz de que estés a salvo, Cruz». Estas palabras permitieron que Cruz recobrara la compostura, pero su cola seguía agitándose. «Tú también, es genial que estés bien». Viendo el amable rostro de Cruz, Sariusu tuvo pensamientos lujuriosos, pero lo suprimió e hizo una pregunta seria. «¿Sabes lo que sucedió luego de que me desmayara?» «Sí, más o menos. Luego de que derrotaste a Higuba, el enemigo se retiró. Tu hermano también derrotó a los monstruos y nos salvó a los tres. Eso sucedió ayer. Senberu no está aquí. Él está bien. Tuvo una velocidad de recuperación más rápida que la tuya y recobró la conciencia luego de recibir hechizos curativos. Ahora él debería estar ocupándose de las consecuencias de la batalla. Parece que yo me desmayé por el cansancio luego de oír todo eso». Cruz se puso de pie y se sentó al lado de Sariusu. Sariusu quería ponerse de pie también, pero Cruz lo detuvo. «No te exijas demasiado. Entre todos nosotros, tú tuviste las heridas más graves». Ella probablemente estaba recordando la escena de esa vez mientras que su voz se hacía más baja. «Es realmente grandioso que estés bien, en verdad grandioso». Sariusu acarició a Cruz, que estaba mirando hacia abajo, y la consoló. «No moriré antes de oír tu respuesta. También estoy preocupado por ti». Respuesta. Esta palabra detuvo sus movimientos. No dijeron nada mientras el cuarto se sumía en la oscuridad, y les pareció que casi podían oír los latidos de sus corazones. Cruz movió su cola lentamente, enredando la cola de Sariusu. Las colas negra y blanca enredándose juntas tenían la misma apariencia de dos serpientes apareándose. Sariusu miró a Cruz en silencio, y Cruz lo miraba a él también. Podían ver sus reflejos en los ojos del otro. Sariusu dijo algo suavemente. No, no eran palabras, sino una llamada. Era el sonido que había producido cuando había conocido por primera vez a Cruz. Una llamada de apareamiento. Sariusu no hizo nada luego de la llamada. No, él no podía hacer nada excepto dejar que su corazón lata intensamente.
Momentos después, Cruz hizo el mismo sonido, una llamada. La misma llamada emocional mientras agitaba la cola, el sonido para aceptar la llamada de apareamiento. Una expresión indescriptiblemente seductora apareció en el rostro de Cruz, y Sariusu ya no pudo apartar los ojos de ella. Cruz presionó su cuerpo sobre el de Sariusu, en una postura similar a la que tenían mientras estaban durmiendo. Casi no había distancia entre sus caras, su cálida respiración mezclándose, sus latidos sincronizando a través de sus pechos que se tocaban y los dos volviéndose uno. Ocupados. La puerta fue abierta con fuerza y Senberu ingresó con prisa. Cruz y Sariusu se congelaron como esculturas de hielo. Senberu miró a ambos confundido. Cruz estaba montada sobre Sariusu. Senberu inclinó su cabeza a un lado y preguntó: ¿qué? Aún no han comenzado. Ellos entendieron lo que Senberu estaba diciendo y silenciosamente se apartaron el uno del otro y se pusieron de pie, acercándose a Senberu sin decir ni una palabra. Senberu miró confundió a ambos y se inclinó hacia adelante. Recibió 2 golpes de puño en el estómago. Luego de exhalar, el cuerpo gigante de Senberu se colapsó sobre el suelo. ¡Wow! ¡Qué golpes tan poderosos! Especialmente el de Cruz. Realmente duele. Dejando a Sariusu de lado, el golpe de la mujer lagarto podía triunfar incluso contra Senberu. Por supuesto que no era suficiente para calmar su ira, pero sin importar lo mucho que golpearan a Senberu, ya no podrían recuperar esa atmósfera. Ambos sostuvieron la mano del otro, era un extraño sustituto en lugar de golpear a Senberu. Sariusu le preguntó una cosa a Senberu para calmar sus preocupaciones. Olvídate de eso por ahora, tengo preguntas para ti. Oí algo de ello de Cruz, pero ¿podrías decirme cuál es la situación actual? A Senberu no le importaba que los dos estuvieran tomados de la mano y respondió: ¿no lo sabes? Todas las tribus están teniendo una fiesta para celebrar la victoria. Mi hermano mayor es el anfitrión de la fiesta. Así es. De todas formas, los cazadores inspeccionaron la región y no encontraron ningún signo del enemigo ni hubo rastros de refuerzos o emboscadas. Sería difícil ocultar un ejército tan grande. Aún estamos en alerta, pero tu hermano ya ha declarado la victoria. Estoy aquí por órdenes de tu hermano. ¿Por órdenes de mi hermano? Sí, tu hermano dijo, Sajaja, solo deja que esos dos duerman juntos. Tal vez incluso ya estén haciéndolo, Sajaja. Es un poco vergonzoso interrumpir, pero tengo curiosidad, Sajaja. No digas idioteces. ¿Y qué hay con ese Sajaja? Oh, no hubo ningún Sajaja. No hay forma de que mi hermano se riera de esa forma. Solo quería expresarlo más vívidamente. Eres de lo peor. Un frío helado que podía igualar la ráfaga helada vino de la boca de Cruz junto a estas palabras. Esa aterradora voz incluso se puso la piel de gallina a Sariusu. Senberu, que estaba siendo sermoneado, tembló y se puso rígido. Entonces, ¿por qué estás aquí? Vine a interrumpir. Si te atreves a decir que viniste a hacer la tercera rueda asterisco, te dejaré probar toda la magia que puedas imaginar. Asterisco, tercera rueda. Todo aquel que está a menudo con una pareja en situaciones en las que ellos preferirían estar a solas. Sariusu y Senberu estaban bastante seguros de que Cruz no estaba bromeando. Estoy aquí para invitarlos a que se unan a la fiesta. Somos las figuras clave es esta victoria, ¿cierto? No podemos perdernos la fiesta. Y también necesitamos discutir el futuro de los hombres lagarto. Ya veo. Luego de oír los rodeos que había dado Senberu en su explicación, Sariusu sonrió irónicamente luego de entender lo que había querido decir. Senberu quería decir que tal vez habría otra batalla, y ahora era el momento de demostrar su fuerza. Lo tengo. ¿Irás también, Cruz? La molesta Cruz hinchó las mejillas, viéndose justo como las ranas del mar que vivían en los humedales. Pero Sariusu pensó que estaba incluso más linda. Entonces, iremos. Senberu preguntó esto casualmente a Sariusu y Cruz, que estaban viéndose a los ojos. Sí, tienes razón, vamos. Luego de que los dos estuvieron de acuerdo, los tres caminaron juntos. Luego de bajar las escaleras y pisar los humedales, Sariusu de pronto desapareció de la vista de Cruz y Senberu. Algo grande de pronto le había hecho caer. Bang Boom Bombs Plus. Aproximadamente había sonado de esa forma. Sariusu desapareció de sus vistas y fue reemplazado por la figura de Rororo. Sus 4 cabezas se retorcían energéticamente, empujando sus narices hacia Sariusu, que había caído a los humedales. Rororo, ¿estás bien? Sariusu, que estaba cubierto de lodo, se puso de pie y caminó hacia Rororo. Acarició suavemente su cuerpo y lo observó. Parecía que había recibido tratamiento mágico. Todas sus heridas de antes se habían curado. Era como si nunca hubiera sido herido en primer lugar. Rororo gimió mientras se enrollaba alrededor de Sariusu con todas sus cabezas, casi cubriendo a Sariusu completamente en un firme abrazo. Hey, detén eso, Rororo. Sariusu rió mientras frenaba a Rororo con su voz. Rororo simplemente gimoteaba feliz, pero no lo dejaba ir. Explas. Sariusu de pronto oyó este rítmico sonido del agua agitándose, y se sorprendió cuando descubrió de dónde venía. Había sido Cruz. Ella estaba mirando a Sariusu y a Rororo con una sonrisa dulce, pero su cola estaba golpeando los humedales rítmicamente. Senberu, que estaba de pie al lado de Cruz, se apartó lentamente con una expresión rígida. Rororo también dejó de moverse. Probablemente
Simplemente sintió que algo no estaba bien. ¿Qué sucede? No, no es nada. Sariusu miró a Cruz, que le había hecho la pregunta, y estaba confundido. Sin importar que tanto la pensara, Cruz estaba sonriendo y estaba feliz de que Sariusu se hubiera reunido con Rororo, pero de algún modo le daba una sensación de escalofrío. ¡Qué extraño! Cruz sonrió nuevamente. Rororo liberó a Sariusu y este recobró su libertad. Senberu parecía temeroso de algo y probablemente sin poder seguir soportando esta extraña atmósfera. Cambió el tema con prisa. Muy bien, Rororo, tú y yo seguiremos adelante. Por supuesto, Rororo no podía entender el lenguaje del hombre lagarto, pero obedientemente le permitió montarlo y corrió con una velocidad sorprendente. Luego de que esos dos se hubieran marchado, una atmósfera extraña cayó entre Sariusu y Cruz. Cruz abrazó su cabeza mientras la sacudía. En verdad, ¿qué estoy haciendo? Parece que este corazón no es mío. Incluso aunque es irracional, no puedo evitarlo. Es como una maldición. Sariusu entendió cómo se sentía, porque él sintió lo mismo cuando conoció a Cruz por primera vez. Para ser honestos, Cruz, estoy muy feliz. ¿Qué? Splash, un ruidoso sonido de agua erupcionó. Luego, Sariusu se movió al lado de Cruz. Escucha, ¿puedes oírlos? Las cosas que defendimos exitosamente también son las cosas que debemos proteger de ahora en adelante. Los sonidos de una risa ruidos fueron llevados hacia ellos con el viento. Ellos debían estar teniendo un banquete justo en este momento. El banquete era para decirles adiós a los ancestros, celebrar su victoria y llorar a sus muertos. El vino era originalmente un lujo caro, pero ellos habían logrado tener varios banquetes gracias a que la tribu de Senberu había traído uno de los 4 tesoros que proveía vino ilimitado, y porque todas las tribus reunidas aquí podrían disfrutar de esta increíble atmósfera. Sariusu escuchó las jubilosas risas y con una sonrisa le dijo a Cruz: esto tal vez no ha acabado aún, ese ser supremo tal vez aún nos ataque, pero incluso así, debemos relajarnos por hoy. Entonces Sariusu puso sus manos en la cintura de Cruz. Cruz le siguió la corriente y se pegó a él, recostando su cabeza en el hombro de Sariusu. Vamos. Sí. Cruz respondió luego de dudarlo por un momento, y dijo: querido. Los dos hombres lagarto caminaron juntos, desapareciendo entre la ruidosa multitud.